Bien chicos, vamos a ir arrancando. ¿Qué pasó? No, ya todos están adentro ya. Vamos a ir arrancando muchachos esta sesión que nos corresponde el día de hoy, ¿sí? Pero antes de eso muchachos, antes de eso, quiero, bueno, tengo que comentar un par de cositas. Quiero comentar un par de cositas muchachos acerca de los nuevos, ¿ya? ¿Cuántos de acá, muchachos? A ver, ahorita en la sala, bueno, en el transcurso de la última clase que tuvimos, ojo, todavía no voy a empezar formalmente, ¿ok? Ya, todavía no, pero sí necesito más o menos tener un orden porque desde el día viernes que tuvimos la sesión número uno hasta el día de hoy han ido entrando gente nueva, o sea, en el grupo. ¿Quiénes de aquí son los que entraron a partir del viernes hacia adelante? ¿Estarán acá conectados, muchachos? Imagino que sí, ¿no? Pero me gustaría saber quiénes son, porque tengo que indicarles unas cosas en vivo. Y sería bueno que lo escuchen estos unos 2 o 3 minutos que me voy a tomar con ellos. ¿Alguien de acá, muchachos, está? ¿Alguien que acaba de entrar, que no estuvo en la sesión del día viernes, por decir así? ¿O todos son extensiones? Buenas noches. Ya, entonces digamos que no se estaba en la sesión en vivo del día viernes. No, perfecto. Yo recién me matriculé. Bien, muchachos. A ver, para todos aquellos, yo también. Perfecto. Gracias, Julio. Gracias, Dani. Bien, muchachos. A ver, para todos aquellos. Perfecto, Luis. Para todos aquellos, Cristian también creo que está por ahí. Deben sacar. Yo el domingo me inscribí. Acá tengo. Son varios. Alex, Jen, Dani. Listo, muchachos. ¿Qué es lo que pasa? Perfecto. A ver, a todos los que se han unido muchachos después del día viernes o el mismo día viernes, pero no estuvieron en la clase del día viernes, que fue la clase número uno, que fue como una introducción acerca de las cosas que se van a trabajar y todo lo demás, para que no tengan complicaciones, digamos, la forma más resumida que lo voy a hacer a ustedes, porque obviamente ya hay toda una explicación en esa sesión, para que no sea tan complicado lo que le voy a contar. Toda la información, ustedes muchachos, los nuevos, toda la información lo van a encontrar siempre en la descripción del grupo, aquí, siempre, todo. Aquí en la descripción del grupo, ojo que lo vas a hacer desde tu celular o desde tu WhatsApp web, en tu computadora, aquí muchachos tú vas a ver, por ejemplo, si quieres instalarte el programa TAP, si es que no lo tienes, acá tienes una opción. Si es que quieres instalarte el programa MatCat Brain, también tienes otra opción, pero a partir de acá es lo que me importa. A partir de acá es lo que me interesa. El día viernes tuvimos una sesión en la cual lo vas a encontrar justamente a través de este enlace. Es importante que lo veas, de preferencia sí, porque ahí se han tocado los temas más importantes, como por ejemplo cómo se van a trabajar cada módulo, cómo es el tema del certificado, cuáles son las reglas del curso, qué se va a hacer a partir del segundo módulo, cuáles son las partes más importantes, cómo se va a trabajar este módulo y todas las preguntas que quizás tengas en dudas se han tocado en esa sesión de introducción. Entonces, eh, es Matcat, sí, creo que sí. Entonces, todas esas reglas lo vas a encontrar justamente ahí. Sí, por favor, ahí, porque es importante que lo hagas porque no lo voy a repetir obviamente el día de hoy. Otra cosa más que también tengo que hacerles recordar, sobre todo aquellos que son nuevos. Recuerden que este curso, muchachos, consta de 4 módulos. Ustedes, bueno, no sé, algunos se matricularon sin primer temario, pero igual me lo pueden solicitar por interno. Ese temario, muchachos, por interno, y acá está dividido en 4 módulos. Módulo uno, 2, así consecutivamente. Y cada módulo tiene obviamente distintos capítulos. Ahora estamos en el módulo número uno. ¿Ok? En el módulo número uno. Entonces, el módulo número uno, mis estimados, es un módulo, el único módulo de los 4 que es grabado. Entonces, al ser grabado, obviamente yo ya subí todas las sesiones de este módulo. Acá están las sesiones y el material de todo lo que compete el módulo número uno, que es el capítulo uno y el capítulo número 2. A partir del segundo módulo en adelante, todo es 100% en vivo. Repito, 100% en vivo. Es decir, las sesiones yo las voy a desarrollar paso a paso, los miércoles y viernes de 8 en punto, 10 en punto, miércoles y viernes. Y todo, si no puedes entrar en vivo, obviamente esa sesión se queda grabada y se almacena nuevamente en la descripción del grupo, ¿ok? Eh, Mi volumen, ¿se escucha bajo, muchachos? ¿Mi volumen? ¿Me pueden confirmar si se escucha bajo mi voz? Porque yo estoy que hablo fuerte y estoy con el volumen. Está bien el volumen, dice. Creo que es tu computadora, Julio. Creo que tienes que subir el volumen a tu laptop o a tu computadora porque me dicen acá que todo está perfecto, ¿ok? Entonces, recuerden, ¿ok? Ya, recuerden. Recuerden muchachos que a los nuevos, el módulo número uno es grabado. Entonces, lo que vamos a hacer en estas
sesiones que nos quedan hasta la primera semana de agosto, hasta el 7 de agosto que inicia el módulo número 2, es en estas sesiones en vivo que tenemos, es para reforzar, ampliar o responder consultas de las sesiones que justamente ya están grabadas de este módulo número 1. Es como lo que quizás has llevado en cursos asincrónicos. Por acá quizás uno que otro ha llevado algún curso asincrónico, es casi la misma modalidad, ¿no? Te dan la plataforma para que veas los videos y se reúnen una vez a la semana o 2 veces a la semana, que es en mi caso, para responder consultas, aclarar dudas, no sé, aumentar ejemplos, reforzar algunas cosas y así consecutivamente. Todo el curso no es grabado, como te repito, a partir del módulo número 2, esa secuencia o ese formato se terminó y es 100% en vivo y queda grabado obviamente para por si lo quieres ver en otro momento, en otra oportunidad. ¿Ok? Entonces, a los nuevos, por favor, es importante que lo tengan en cuenta eso. Los videos ya están subidos en la descripción del grupo. También todo lo que son los enlaces. Ahí lo vas a encontrar justamente todo ello, ¿sí? ¿Sí, muchachos? ¿Tienen alguna duda los nuevos? Muchachos, los que son nuevos, ¿tienen alguna duda de eso? ¿O queda claro esa parte? No creo que queda todo claro esa parte, ¿no? Listo, entonces si está claro esa parte, muchachos, entonces los que son nuevos, los que han entrado el día viernes, el día sábado, bueno, no sé, digamos, si han podido ver los videos, pero al menos la gran mayoría de los que entró, de los que ya estuvieron matriculados desde el día, bueno, los que estuvieron matriculados antes del día viernes y estuvieron en vivo el viernes, creo que fueron como 40, creo. Creo que casi el 100% de los que estuvieron matriculados hasta el viernes estuvieron justamente en la sesión. Por lo tanto, ustedes saben justamente cuál es la forma que se tiene que trabajar y qué es lo que vamos a ver justamente el día de hoy, ¿ok? Así que vamos a empezar. Sí, así como recordar, a ver, tengo acá alguna pregunta. Inge, yo no leí bien la parte de los módulos, pero el tema de las consultas necesariamente tienen que ser el tema del... No necesariamente. Del curso de preferencias, eso también lo comenté en las reglas, ¿sí? O sea, si entramos aquí y tienes alguna pregunta de un módulo más avanzado, porque quizás ya tienes alguna noción de eso y quieres un poco de aclaración, no hay ningún problema. Que te pase el material del módulo que viene, eso no puedo hacer. Eso también lo comenté yo en las reglas. Ahorita solamente puedo subir el material del módulo número 1. No voy a compartir ni modelo, ni plano, ni hoja de Excel, ni nada que pertenecen a otros módulos. Eso no, porque obviamente no sé si van a continuar. Pero si tienes alguna consulta referente a un módulo distinto, obviamente sí, del curso, ¿ok? Del curso. También he comentado de que no me hagan preguntas que no forman parte del curso, o sea, cosas externas. De preferencia no, porque obviamente perdemos la noción y perdemos la secuencia de lo que estamos manejando. Así que siéntase en la libertad de hacer algún tipo de consulta que quizás vieron, profe, yo quizás vi por ahí algo de, no sé, de la 030 por acá. Obviamente, no voy a pues explayarme una hora en tu pregunta, porque obviamente eso pertenece netamente a ese módulo, ¿no? Entenderás, ¿no? O sea, no es lo mismo que dar la clase en el módulo que le corresponde a lo que tenga que responderte justamente a ti, ¿sí? Recuerden, muchachos, que ustedes han tenido acceso a estos vídeos. Voy a irme a esta lista, por ejemplo, para que no para verlo obviamente, sino para que entiendas en lo que has estado, ¿no? Este módulo, mis estimados, se divide obviamente en 2 capítulos, ¿ok? 2 capítulos, el capítulo número 1 y el capítulo número 2. Yo de preferencia, al menos espero que en esos pocos días que han tenido mis estimados, en estos pocos días, ojo, estas clases solamente esa nomás. Si al menos hayan podido ver el capítulo 1, que solamente son 2 videos. Perdón, son 1, 2, 3. Perdón, eran 4 videos el capítulo número 1. Yo de preferencia espero que hayan visto este capítulo, porque obviamente este capítulo es fundamental, ¿no? Este capítulo prácticamente se rige en 3 ejes: en crear una plantilla de unidades, en definirse materiales y definir secciones. Prácticamente se basa y gira en torno a eso. Entonces, vamos a hacer un pequeño recordatorio, ojo, solamente de eso, porque entiendo que la gran mayoría de ustedes ya lo ha hecho. A ver, pregunta sincera, muchachos. A menos los que han estado, obviamente, desde el día viernes, ¿no? O sea, digamos, los que estuvieron presentes en la clase el viernes. ¿Han podido hacer la plantilla de unidades, muchachos? ¿Se les ha hecho complicado hacer la plantilla de unidades? ¿O no, muchachos? Yo sí, unidades de la plantilla sí, no, de unidades sí. La plantilla, muchachos, es súper importante. No es complicada, porque obviamente en el video creo que lo explico muy sencillo. Incluso también les he subido el material. Me refiero a esto que está acá en PDF, para que ustedes, digamos, lo puedan hacer, muchachos, ¿sí?
¿ok? Lo puedan hacer. Esa es una forma muy sencilla, sinceramente. Espero que ustedes también lo puedan manejar cómodamente. Acá está todo lo que es la información y creo que acá incluso puse esta de acá para que se guíen a través de la forma de cómo tienen que ejecutar esta plantilla, muchachos, ¿sí? Entonces, ¿es importante? Obviamente que sí, porque esa plantilla la voy a jalar, muchachos, para todos los módulos que vienen de ahora en adelante, ¿ok? Entonces, para aquellos que quizás todavía no lo han hecho, solamente tienen que observar justamente el video. Te haré un pequeño resumen ahorita, algo súper rápido nada más, en dónde tienes que entrar y dónde tienes que ir mejorando esa parte, ¿sí? Recuerda que el modelo, si tú eres totalmente nuevo, ojo, totalmente nuevo en el manejo del modelo, en los videos que vas a ver justamente en el capítulo 1, 1.0, 1.1, creo que en estos dos está todo lo básico en lo cual cómo tienes que abrir el software, para qué sirven justamente estas herramientas que están acá, para qué serviría esto que está acá, para qué sirve justamente esto que está acá, para qué sirve también esto que está acá y cómo tienes que entrar justamente a través de un archivo nuevo. ¿Ok? Para aquellos que son totalmente nuevos, ahí lo vas a poder encontrar porque muchos me suelen preguntar, pero sí, pero ¿cómo entro por aquí? Pero aquí todo está al detalle justamente en esos videos del capítulo número 1. ¿Ok? También en el video ustedes han podido entender, muchachos, cuál es la importancia de la diferencia de estos tres botones. Esto que está acá, esto que está acá y esto que está acá. Tiene su importancia, sí, porque justamente con uno de ellos yo creo lo que es una plantilla de unidades. Recuerden que el software por defecto viene con esta opción, pero esta opción solamente te sirve a partir de que tú tengas una plantilla creada. Cuando tú no tienes una plantilla creada, como lo mencioné en el video, esta opción como que no tiene algún sentido, ¿ok? Entonces yo parto siempre de esta opción cuando voy a crear una plantilla nueva. ¿Qué significa una plantilla nueva? Que el software tiene la posibilidad de poder almacenar las unidades de las cosas que tú quieres sacar más adelante. Fuerza, desplazamiento, y muchas cosas más, esfuerzo y muchas cosas más de acuerdo a las unidades que son más cómodas para ti. Obviamente en la presentación que también está en el Drive, yo te mostré una configuración de las unidades que acá lo puedes hacer paso a paso con el video, que espero que lo hayas visto y que lo que hicieras nuevo, que lo vas a ver obviamente en estos días hasta la clase del día viernes que nos vamos a volver a encontrar, ¿ok? Entonces acá vas a hacer todos los pasos, obviamente vas a entrar acá. En esto de acá no lo explico todavía ahora, lo explico mucho más adelante, ¿ok? Y luego entramos obviamente a la opción de unidades. En esta opción justamente aquí muchachos, en esta opción de unidades, voy a entrar aquí rápidamente, aquí. En esta opción de unidades hago justamente eso. Sí, denme un segundo, voy a conectar esto para que, allá. A ver, denme un segundo. Lo que pasa es que como tengo el WhatsApp abierto, ustedes quizás no lo escuchan, pero, o quizás sí, no lo sé, me desconcentra. Entonces tengo que mandarlo al altavoz general. ¿Dónde estás? Acá. El Ahora sí. Bluetooth está listo para ser vinculado. Y ya esto lo voy a bajar para que no interrumpa, ¿sí? Y ahora sí. Ok, sí. Entonces, aquí está toda la configuración que ustedes, bueno, tienen que ir haciéndolo de menos a más, ¿sí? Esto tú lo puedes desplegar, eso también yo lo cuento, muchachos, en ese video. Y ahí obviamente pues, tienes que tomarte todo el trabajo de ver. Ahí también explico qué significa cada uno de los cuadritos. Para qué es el cuadrito en número blanco, para qué es el cuadrito en plomo, cuál es la función. Me tomo el trabajo de explicarte, obviamente, digamos, la razón, ¿no? La razón de cada uno de estos bloquecitos. Es decir, ¿para qué me sirve, por ejemplo, esto que está acá, profesor? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y así consecutivamente. Me tomo ese trabajo en esos 4 videos que vas a ver ahí para que entiendas justamente la razón de por qué estás cambiando cada unidad y la importancia que tendrá o el impacto que tendrá obviamente más adelante. Porque obviamente el que tú no lo coloques bien, muchachos, impacta bastante en la forma como captures resultados. Incluso de estos bloques, ojo, de estos bloques que están acá, para mí hay dos muy importantes que quizás ya los he escuchado en el video, bueno, en los videos que te pasé. Tu bloque es, para mí, sinceramente, que si no lo colocas bien, se te va a complicar mucho la vida. ¿Sí? Mucho la vida. El primer bloque tiene que ver con el tema de, de la masa. Masa o peso, como se dice, ¿no? Masa o peso. Este que está acá. Este bloque que está acá. Este es súper importante que lo tengas en cuenta, cómo configurarlo,
Ojo, ahí en el video también te muestro cómo hacerlo. Y el otro bloque que también para mí es súper importante, muchachos, es el bloque de... Ah, ya, este de acá. Este de acá. Este de acá. Porque eso de acá impacta, muchachos, en la forma como haremos el espectro de diseño más adelante. ¿Sí? Tiene que ver con el tema de lo que multiplica al espectro de diseño. Si lo haces mal, o si no lo haces, vas a sacar errores, obviamente que luego te va a costar bastante cuando hagamos la etapa del análisis dinámico modal espectral, ¿no? Entenderás que no lo voy a hacer ahorita esto porque esto obviamente ya está en el video paso a paso. Te estoy comentando cuál es la ruta o la guía de lo que tendrías que hacer para aquellos que son nuevos y para aquellos que lo han hecho, ¿no? Para aquellos que lo han hecho, obviamente creo que esto no es complicado. Incluso te enseño cómo guardarlo con un nombre para que obviamente pues en este sector que está acá, en este sector que está acá en unidades, aparezca el nombre que tú le has colocado. En mi caso creo que en el video yo le coloqué mi configuración, entonces acá lo vas a encontrar. Una vez que esa plantilla está creada, va a aparecer acá con el nombre de mi configuración. Una vez que tú le has colocado las unidades que te he enseñado justamente en los videos. Ahora, ten en cuenta que esa plantilla, siempre lo he remarcado, la plantilla que tú creas, ojo, la plantilla que tú estás creando, solamente va a existir para este modelo de tab que estás abriendo. Si tú cierras el modelo, ojo, obviamente se queda para ese modelo. Si abres otro modelo nuevo, obviamente no va a aparecer esa plantilla. Ahí también te explico cómo tienes que hacer, cuál es el procedimiento que tienes que hacer para que la plantilla que estás creando ahorita con el nombre como tú le quieras poner, te aparezca de ahora en adelante para todos los modelos que vayas a abrir en la computadora o en la laptop en la cual te estés encontrando. Ese es importante, ¿por qué? Porque si tú no sigues ese paso, vas a crear esta plantilla pero te servirá para este modelo. Y cuando quieras abrir un nuevo modelo y hacer otra vuelta a las cosas desde cero, vas a tener que volver a colocar unidades y obviamente eso es incómodo. Pero la idea es que la plantilla se quede siempre en esa misma base de datos del software. Entonces, ahí también te explico cómo tienes que hacerlo. Creo que te explico que tienes que ir a la parte de opciones. Acá en lo que es guardar por defecto, pero una vez que ya tienes creada tu plantilla con tus unidades bien correctas, lo guardas por defecto y ahí automáticamente se queda registrada en la base de datos del software. Así cada vez que abras uno o dos o tres modelos en paralelo o el que tú quieras, esa plantilla se va a mantener en cualquier modelo de tu etapa. Obviamente esto no funciona cuando te vas a otra laptop o a otra PC, al menos que te lleves un modelo ya hecho con tu plantilla, vas allá y se va a abrir así, pero no significa que todos los modelos que abras en esa laptop distinta o en esa PC distinta va a jalar la plantilla. Este es individual a la máquina que estés trabajando, a la PC o a la laptop que estés trabajando, ¿ok? Otra de las cosas que quizás también has podido ver o quizás no te has dado cuenta, pero vieron muchas preguntas acerca de que si yo puedo crear plantillas, si puedo crear más de una plantilla o cómo borrar esa plantilla, ¿no? Una de las preguntas clásicas que también me hacían era que, ¿qué pasa si yo ya creo mi plantilla? Por ejemplo, ya hice toda mi plantilla de unidades y por ahí quizás ya no quiero ver ese desplazamiento en metros, quiero verlo quizás en centímetros o quiero verlo quizás en otras unidades. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues automáticamente regresas a la opción de donde has creado tu plantilla y simplemente lo cambias. Ahora, vuelvo a repetir, cada cambio que hagas en tu plantilla de unidades solamente funciona para ese modelo. Si quieres que ese mínimo cambio que estás haciendo se repliquen en todos los modelos que vas a abrir de ahora en adelante, tienes que siempre repetir ese proceso de que tienes que siempre repetir ese proceso de guardarlo por defecto. Siempre, cada cosa que estés cambiando en tu plantilla, si quieres que se quede guardada en todos los modelos, tienes que activar justamente esta opción para que se quede guardado por defecto en ese momento, ¿ok? A ver acá. No es posible guardar la plantilla y llevarla para más pronto. Sí es posible, pero estás llevando el de tabs a otro modelo. A ver, a ver, quizás no me dejé entender, ¿ya? Pero está bien la pregunta porque obviamente esto hace que explique más cosas, ¿ok? ¿A qué cosa me refiero con esto? A ver, vamos para acá. A ver, imaginemos. A ver, allá. Un segundo. Imaginemos lo siguiente, ¿ya? ¿Quién fue el que hizo la pregunta? Esta es la pregunta. Dani, a ver. Dani, imaginemos lo siguiente, ¿no? Imaginemos que tú. Voy a abrir esto de acá. Opciones, ¿no? Display. Imaginemos que tú has definido tu plantilla de unidades, como te mostré en el video, como lo va a hacer quizá más adelante, ojo. Ya lo definiste, ya lo guardaste en este tabs. Perfecto, profesor. Ya lo guardé en mi modelo. Y ahí hice mi plantilla de unidades. Listo, ya está. ¿Ya? Digamos que tú tienes, por decir así, vamos a imaginar que tú tienes, digamos, una
una laptop Asus, ¿ya? Asus. No es cada promoción, pero digamos que tú tienes una Asus, ¿ya? Y en esa Asus has creado justamente tu plantilla. Listo. Ya está tu plantilla todo definida con el nombre, mi configuración, como lo voy a hacer en el video. Listo. En esa Asus tú tienes el ETAPS, digamos que tienes el ETAPS, no importa, cualquier versión que tengas. Digamos que tengas la versión ETAPS 22, digamos. Listo, profesor. Listo. Al crear mi plantilla y darle el nombre, ojo, si tú no haces esto que te acabo de indicar, esto de irte a opciones, ojo, de irte a opciones, a la parte de opciones, e irte a esta propiedad que está acá, esto que está acá, esto que estoy acá, marcando, esta plantilla que acabas de crear solamente se va a guardar en ese modelo. Digamos que esto sea el modelo mod número 1. Acá vas a hacer, no sé, una edificación de 7 niveles, por ejemplo, ¿ya? Ahí lo vas a hacer. Entonces, has configurado para que lo uses en tu modelo de 7 niveles. Si no haces ese paso que te acabo de indicar ahorita, solo se queda guardado para ese etap de 7 niveles. Es decir, por eso, y si abro otro etap para hacer un modelo de 20 niveles, ya la plantilla no aparece. Para que aparezca, tienes que guardarlo con esta opción. Activando esta opción, entonces, ¿qué significa? Que la plantilla que estás guardando acá, a pesar de que sea para el modelo 1, cuando abras otro etapa desde cero, va a aparecerte el nombre de mi plantilla o mi configuración o el nombre que le hayas puesto. O sea, a partir de ahora tu Asus va a tener en su etaps todas las plantillas. Cada vez que abras tu etapa versión 22 en tu Asus, aparece la plantilla. Solo funciona para esa versión. Si tienes otra versión de tabs en paralelo, digamos que quizás también tengo tabs la versión 19, profesor, ya en la 19 no va a aparecer, pues, en la vida. Aparece en la versión en la cual la acabas de configurar tu plantilla. Ahora, profesor, yo me fui a mi trabajo y allá tienen una PC. Tienen una PC, profesor. Y yo he abierto el ETAPS en la PC, pero cuando tú abras el ETAPS en la PC, ojo, cuando tú abras el ETAPS en la PC, obviamente ahí no vas a encontrar esto que está acá. Pero profesor, yo tengo mi modelo 1 de 7 niveles, me lo llevo y lo abro en el ETAPS de mi PC. Ya, en ese momento cuando tú abras tu modelo de 7 niveles, obviamente que vas a abrir la plantilla. Te va a aparecer la plantilla, pero cuando abras otro ETAPS o otro modelo desde cero, en esa PC no te va a aparecer la plantilla. A eso justamente me refiero. O sea, sí puedes llevarte tu archivo de tabs a una PC o a otra laptop y obviamente cuando lo abras, porque quieres continuar con tu trabajo, la plantilla la vas a ver porque está justamente almacenada en ese modelito. Pero si en ese mismo modelo abro otro tabs en paralelo, porque quiero quizás hacer otra edificación desde cero, ya en ese tab nuevo no va a aparecer. ¿Por qué? Porque obviamente cada laptop es distinta. Pues en esa PC tendrás que configurar desde cero otra vuelta todas las plantillas para que puedas obviamente trabajar cómodamente, ¿ok? Eso tenganlo en cuenta, por favor. Listo, ¿ok? Ya. Había también acá otras preguntas más para no dejarlos en visto. ¿Se puede crear una plantilla con las combinaciones de carga? Sí. Sí se puede crear. Sí se puede crear. Porque cuando ustedes siguieron el video, los que van a ver el video, se van a dar cuenta que yo también menciono que el crear plantillas no solamente es para unidades. Tú también puedes crearlo quizás cuando defines materiales. Por eso yo definí acá unos materiales para el concreto, para el acero, porque sé que están los típicos, ¿no? El concreto de 210, de 280, 350, el acero también de FIE 4200, por ahí ya. Creas los materiales y quiero que se queden guardados. Entonces, para que esos materiales se queden guardados, siempre tienes que irte obviamente a la opción que está acá. Esta es la opción mágica. Con esto que está acá, todo lo que has definido se queda guardado por defecto en este programa y va a aparecer cada vez que abras el ETAPS. Entonces, profesor, ¿puedo crear una plantilla de materiales? Sí. ¿Puedo crear una plantilla de secciones? Creo que en el video también lo menciona, para vigas, para losas. Sí, pero no lo recomiendo. ¿Por qué tú dirás, pero por qué, profesor? Porque las vigas de tus modelos no se van a repetir. O sea, el material sí, pues. Tú puedes crear una plantilla para el FC de 210, 280 y 350, porque son los tres típicos. Para el FIE de 4200, porque es el típico. O sea, no tienes más variables. Pero en secciones, si tú creas una plantilla de una viga de 30 por 60, pues, o 40 por 50, en tu otro modelo que hagas, a veces no las vas a utilizar. Y más que te ayuden, te van a estorbar. Porque vas a tener que crear otras secciones y se van a juntar con la que con la que ya están guardadas como una plantilla. Entonces, a nivel de secciones, la verdad, yo no lo recomiendo. No lo recomiendo a nivel de secciones. Lo recomiendo a nivel de materiales. Y sí lo recomiendo. Acá como lo mencionó. Perdón. Bueno, no tiene el nombre, pero acá como lo mencionó Bepiri, creo que se llama así. Sí puedes crear una plantilla con combinaciones.
te vas obviamente a la pestaña de Define, te vas a combinaciones y vas creando. Pero para crear combinaciones tienes que crear los patrones de carga. Este es obviamente otro tema que veo más adelante. Porque las combinaciones jalan los patrones de carga y los casos de carga, que son justamente estos que están acá. Este es un patrón, estos son patrones de carga, que hay que aprender cómo definirlo. Y luego también los load case, que es esto de acá, que obviamente no están en esos videos. Están obviamente esos patrones en el módulo número 2. Pero se puede crear como plantilla, sí se puede crear como plantilla. Ya con el conocimiento que te dé obviamente en el siguiente módulo, tú puedes crear tus propios patrones de carga para carga muerta, para carga viva, y obviamente creas tus combinaciones jalando esos patrones y ya se queda guardado por defecto. La parte numérica ya obviamente va a ir variando de acuerdo a lo que tú agregues obviamente en tus respectivos modelos, como se dice, ¿no? Acá, que acá yo la plantilla de carga, ya, dice acá. Con un proyecto existente no puedo guardar la plantilla por defecto. No te lo recomiendo. ¿A qué cosa me refiero con esto? Imaginemos que tú quieres abrir un proyecto existente. A ver, mira, hagamos esta. Imaginémonos esto, ¿ya? Profesor, yo antes de conocerlo usted, ojo, yo ya usaba el ETABS, algo así, quizás básico o intermedio. Y ya había hecho mis distintos modelos, profesor. Ya había hecho mis modelitos por acá. Pero obviamente como no conocía el término de las plantillas de unidades, yo definí obviamente mis unidades de la forma tradicional, ¿no? O sea, me iba acá, esto de acá. Y utilizaba creo que la opción de, creo que era esto de acá, ¿no? Unidades consistentes. Y cambiaba acá, acá, acá. Y así más o menos sacaba resultados pues de acuerdo a lo que estaba configurando, ¿no? Pero obviamente pues ahora que ya aprendí con su video plantilla de unidades, quisiera llevarlo para este modelo que ya he creado. Puedo hacerlo. Sí puedes hacerlo, pero hay un pequeño inconveniente. Podrías hacerlo solamente para este modelo. Solamente para este. Es decir, otra vuelta te vas a opciones. Repites todo el proceso, ¿no? Te vas a opciones, display, configuras todo esto que está acá. Luego te vas a esta opción que está acá. Perdón, te vas a esto que está acá. Lo guardas, ¿no? Acá yo lo tengo con mi configuración. Le pones el nombre como está en el video, lo guardas y ok, y se queda obviamente pero para este modelo. Ahora este modelo ya tiene esa plantilla, pero no le des la opción que está acá, porque si le das esta opción que está acá, todo lo que has dibujado, todo lo que has definido a nivel de secciones, cargas, patrones, load case, incluso tu mismo dibujo se queda guardado como una plantilla. Entonces obviamente cuando abras tu programa de tabs vas a jalar los materiales, las secciones y todo lo que has hecho para este modelo para un modelo nuevo. Quizá te pueda servir, quizás no te pueda servir. O sea, puede ser que te sume o te reste. Ya depende de ti. Yo no lo recomiendo porque se complica en la vida. Porque a veces hacer esto en un modelo que ya hiciste anteriormente a tu plantilla te puede generar estorbo para futuros modelos. Lo que yo hago más que todo es crearle una plantilla solamente para este modelo que está acá. Nada más. O sea, repito el proceso, pero ya no hago esto que está acá. Ya no haría esto que está acá, ¿ok? ¿Qué más acá? Pero con las combinaciones de carga, patrones, materiales, como digo, sí, ¿no? Entiendo, se trabaja más limpio cuando creas, exactamente, cuando tú creas plantillas de cero se trabaja mucho más limpio. Los resultados son mucho más cómodos, ya no tienes que preocuparte en cómo saco el desplazamiento y cómo miro los esfuerzos, porque cuando tú defines materiales importan los esfuerzos, ¿no? Lo que han visto que en el tema, en esta parte muchachos del capítulo número 1, cuando terminamos la parte de la configuración, yo te muestro lo que es el tema de los materiales. Y en el tema de los materiales, cuando tú no tienes plantilla en los materiales, tú lo vas a encontrar justamente así, por defecto. Y cuando tienes que agregar un nuevo material, como te explico en el vídeo, busca que quiero agregar pues, concreto, y acá que te sale todo lo que está acá. Y si tú no tienes plantilla, esto genera un dolor de cabeza. Porque esto qué significa, o sea, tienes que buscar su equivalencia, pues. Algunos que hacen, cuando no se ven usar plantilla, hacían quizás esto, ¿no? Unidades, profesor, que está acá, unidades consistentes, y acá quizás esta la longitud lo quiero medir en, bueno, ya digamos que en metros, la fuerza en tonelada fuerza, y está acá ya en grados Celsius, por puede ser así, listo, era lo básico. Luego te llevas a materiales, mi concreto profesor, agrego, a ver, este de acá, ¿no? Lo modifico, pero me aparecía así. A algunos no les es cómodo porque dice, ay, pero ¿cuánto vale esto de acá? Y mi módulo de la tienda está, pues yo lo conozco en kilogramos centímetros al cuadrado. Y luego este de acá, que está en toneladas, pero yo sé que es 280 kilogramos. O sea, tengo que buscar equivalencias y eso, pues aunque no quieras, te hace perder tiempo. A veces te puedes equivocar en un cero más, un cero menos y se altera todo. Por eso que crear plantilla de unidades
ayuda mucho porque cuando tú definas tus materiales, te sea mucho más sencillo ubicar la resistencia o ubicar el módulo de elasticidad para el concreto, para el acero, y es mucho más cómodo reconocerlo con la idea que estás más acostumbrado. El concreto lo trabajamos a través de kilogramos, centímetros al cuadrado. El módulo de elasticidad, kilogramos, centímetros al cuadrado. Es mucho más sencillo manejarlo, por eso que la plantilla de unidades te ayuda bastante y te evita que te vayas a equivocar. Por ejemplo, cuando tú quieras definir, muchachos, más adelante que vamos en el módulo 3, lo que es el espectro de diseño, en Load Case nosotros vamos a aprender a crear una carga sísmica. En esa carga sísmica, ojo, Response Spectrum, cuando tú jales el espectro que tú vas a crear más adelante conmigo, este espectro, bueno, acá viene uno por defecto, ¿no? Esto que está acá es un dolor de cabeza para algunos, porque esto que está acá justamente tiene que ver con la unidad de la gravedad. Ahorita está en metros por segundo, porque yo lo acabo de configurar bajo esa unidad. Pero cuando tú no lo configuras, muchachos, cuando tú no lo configuras, ojo, es un dolor de cabeza, porque por defecto viene así, unidades por defecto. Y nosotros a Define nuevamente y te vas a la parte de Load Case y agregas una carga dinámica, ojo, para el espectro, pon Spectrum, esto de acá, mira cómo aparece esto que está acá. Esto no es, bueno, es la gravedad, pero obviamente bajo otras unidades, que no son metros por segundo al cuadrado. Entonces, acá viene el dolor de cabeza. Porque dice, ¿y esto cómo hago? Entonces, ni cuenta se dan y me jalan el espectro y me sacan cualquier cosa, cualquier tipo de resultado. Por eso que la definición de las plantillas, el que lo hagas correctamente, impacta en muchas cosas. Impactan en la cortante, impactan en el espectro, impactan en muchos resultados y es mucho más cómo manejarlo cuando saca resultados de las tablas de desplazamientos, esfuerzos, cortantes y muchas cosas más que obviamente haremos más adelante, ¿ok? Listo, al menos eso es en el tema de las plantillas, así que si ya lo has hecho, perfecto, te tiene que aparecer acá, así como a mí me aparece, acá a mí me aparece mi configuración. Bueno, yo lo puse así, ¿no? Mi configuración, así que el nombre que le hayas puesto te tiene que aparecer ahí, ¿no? Para que tengas la confianza de que esa plantilla ya ha sido creada cómodamente, ¿ok? En estos primeros videos también toqué el tema de los materiales, que ya te lo fui contando poquito a poquito, el tema del concreto, el tema del acero y el tema de la mampostería, ¿no? Lo que vas a ver en los videos también en el tema del concreto, muchachos, es que no solamente te enseño, bueno, sí te enseño a crear una plantilla desde cero, ¿no? Para mi concreto, y te explico todo lo que está acá, ¿no? Todo lo que importa, esto de acá, cómo configurar esto, qué significan estas cosas, dónde ubicar el F'C. Y te agrego en esos videos, hay un tema extra, que es el tema de la parte no lineal, que es esto que está acá, esto que está acá. Esto que está acá es un tema que no tiene un impacto en lo que vamos a hacer, ojo, no impacta en eso, pero te lo comento para que sepas que el software también tiene herramientas para análisis más avanzados. Acá vas a ver justamente los temas no lineales, qué significan estas cositas, te explico justamente el tema de los módulos, de los módulos constitutivos, te explico a través también de esto que está acá, estos diagramas, incluso creo que también te hago una comparación con un concreto confinado y no confinado, cómo cambia la curva, quién es esta gráfica, ahí te cuento todo, para que amplíes un poco más el conocimiento de lo típico que es definir un concreto, porque el definir un concreto solamente termina en que tú hagas esto y esto. Terminó. O sea, no hay más. Pero yo te agrego, obviamente, en esos videos, por si quieres, no sé, conocer algo distinto, cómo entender la parte no lineal y en dónde se podría aplicar y cómo se podría aplicar. Tanto para el concreto, también para el acero. También tomo el tema esto es el tema del damping, el amortiguamiento. Y acá también tomo el tema del creep. Que quizás es un concepto que has escuchado también por ahí, ¿no? El tema del crit, te explico también un poco acerca de esto, qué significa, bueno, ahí lo vas a encontrar justamente con más calma, porque obviamente son cosas que suman a tu teoría ya quizás que ya conozcas, que ya domines, para que sepas que el software también tiene esas herramientas ahí escondido por ahí, ¿ok? En el tema del acero exactamente es lo mismo, o sea, no hay un cambio notable, es muy similar al tema, digamos, del concreto. Por decir así, te explico también todas estas cosas que están acá. Y hablamos también acerca de cómo configurar esto y la importancia. Bueno, acá también tienes la parte no lineal porque también te cuento, ¿no? Cómo hacer justamente eso, cómo representar el modelo elastoplástico, porque son los modelos justamente que utilizamos para la parte del diseño. El bloque de Wiener por un lado para el concreto y el modelo elastoplástico para el tema del acero de refuerzo. Pero sí, te explico todo lo que es la parte del no lineal y la parte del damping también, cómo entenderlo. A menos a grosso modo, no es algo profundo, porque obviamente no es el fin del curso, pero a menos que tengas una noción de cómo se maneja
eso que está ahí. Otra cosa que también vas a ver, muchachos, es el tema de los materiales. En el tema de los materiales sí me tomé bastante trabajo de explicarte varias cosas. Obviamente, en dónde vas a definir una viga y una columna. Hago para viga, para columna, para losa y para muro. Tomo los cuatro elementos, ojo, para poder explicarte justamente eso, ¿no? Eso creo que si no me equivoco, los dos primeros videos es de los dos, el 1.0 y el 1.1 es justamente creando lo que es la plantilla, definición de acá están justamente definición de materiales y de secciones que están acá, ¿no? En la parte de secciones sí me tomo buen tiempo porque aquí en la parte de secciones te explico dos bloques, los elementos frame por un lado y los elementos área por un segundo lado. Los elementos frame son justamente las vigas y columnas. Esa es la forma como el software los diferencia, los arma, los junta, ¿no? Frame, viga y columna. No son exactamente iguales su comportamiento para el software, ojo, eso lo veremos en el capítulo número 2, en el cual toco los ejes locales, pero a nivel de definición tienen algo parecido, ¿no? Te explico cómo entender esto que está acá para una viga, cómo escalar el material, la dimensión y todo lo demás. Y también en el tema de vigas te agrego algo que está acá. Esto que está acá lo vas a encontrar también con mucha más explicación a partir de esto que está acá. Acá muestra la parte no lineal de los materiales, todo lo que está acá. Acá entro más que todo el tema de las secciones. Y aquí te muestro algo que sirve para el diseño. Aunque no estamos diseñando todavía, pero te cuento que estas casillas que están acá te preparan para el diseño en el tema de vigas. Para el tema de cortante más que todo. Te preparan para dos cosas. Para el tema de cortante en vigas y para el tema de rótulas plásticas, que es un tema ya más avanzado. Estas casillas que están acá. O sea, en ese video vas a encontrar qué significa primero estas casillas y qué significa esto que está acá. Lo que está a mi derecha es más importante. Tiene un impacto en el diseño corte por capacidad. Y ahí justamente explico cómo cómo entender estos. ¿Qué vas a colocar acá? ¿Qué vas a colocar acá? Aquí y aquí. ¿Importa? Para el mundo del análisis sísmico no. Pero para el mundo del diseño sí. Sí importa demasiado. Este cuadro que está acá, que lo voy a colocar en color verde, importa muchísimo para el mundo del diseño. De una viga importa bastante, porque es la única forma de poder hacer un corte por capacidad utilizando el acero real del software. Entonces aquí tienes que saber qué acero le vas a colocar y en qué posición le vas a colocar. Y justamente en esas clases te explico esto que está acá, cómo llevar esto que está acá, por decir así, justamente a estas casillas que están acá. Sí, para el tema de vigas, para que sepas cómo se puede también trabajar. Y el tema de columnas es similar. También te explico toda su definición, aunque pone una cuadrada por ahora. Luego ya en el capítulo número 2 amplío para columnas tipo T, tipo L, que son más irregulares. Todo lo que son sus dimensiones, sus materiales. Y también te explico este cuadro que está acá. ¿Sí? Este cuadro que está acá muchas veces es demasiado importante, sinceramente, para el tema de columnas, porque tiene que ver también con el tema del diseño. Sobre todo esto que está acá. Esto, más que todo, este cuadro que está acá. Este para mí es el más importante. Esto que está acá. No sé si han llegado hasta acá, muchachos. ¿Alguien de acá llegó hasta acá? Porque acá hay una pregunta que siempre lo suelo hacer en las sesiones en vivo. ¿Alguien llegó hasta aquí o no? Porque el que llegó hasta aquí creo que sabe la diferencia entre lo que es el reforzamiento por chequeo y el reforzamiento por diseño. ¿Importa eso? Importa muchísimo en el mundo del diseño de una columna. Cuando yo quiero diseñar una columna con el software, ojo, importa muchísimo la diferencia de estos dos señores. ¿Alguien de acá sabe, muchachos, la diferencia entre estos dos? ¿O todavía no lo maneja bien? Si queremos que el programa diseñe o que chequee el acero propuesto, sí, es cierto. Yo sí. No, ingeniero, todo lo que estás explicando ahora, ¿qué pasa, Dani? Que todo lo que está explicando ahora. Bueno, esto que hago un resumen en sí, ¿no? De lo que está en los videos, no es una explicación en sí. Para ser explicado en la clase, ya está en la clase explicada, Dani. En esos videos del módulo número 1 está explicado a profundidad justamente lo que estoy mencionando ahorita con punzadas. Ahorita estoy que hago solamente un repaso de lo que está justamente en la clase 1, 2, 3 y 4 del capítulo número 1. Ahí está explicado al detalle qué significa cada una de las cosas, para qué sirve justamente para eso. Ahorita esto que hago es un repaso nada más, porque esto no es una clase profunda, pues eso lo vas a encontrar justamente en el módulo 1. ¿Así va a ser el módulo número 2? No. El módulo número 2 es diferente, es netamente en vivo desde cero, es como que si no supieras nada. Es diferente, ¿me entiendes? ¿Sí?
Si creemos que el programa de diseño, exactamente, si creemos que no diseño, uno te da el software, exactamente, uno te da el software y otro tú lo colocas. Elige si estás diseño, chequea tu propuesta exactamente. Vean, me da gusto porque han visto los videos, ¿ah? Algunos sí lo han visto muchachos y lo saben explicar con sus propias palabras. Para aquellos que tú no lo ven muchachos, un resumen súper violento. Cuando tú diseñas una columna, recuerda que en el mundo del diseño de una columna, lo más importante, obviamente, es el comportamiento a flexo-compresión y acortante. Vámonos por el de flexo-compresión. ¿Por qué? Porque el de flexo-compresión en una columna obviamente implica que tú desarrolles, que tú crees su diagrama de interacción. Recuerda que el diagrama de interacción depende principalmente, muchachos, de tres cosas. De la sección del elemento, o sea, de la geometría de la columna. No es lo mismo un diagrama de interacción por una columna cuadrada, por una columna rectangular, por una columna tipo T, tipo L circular. O sea, depende, así a grosso modo, fuertemente, de la geometría de tu columna. Depende del material también. No es lo mismo con un FC de 210, de 280 o 350. Y depende también de la cantidad de acero que le estás colocando a tu columna. A mayor cantidad de acero, obviamente, el diagrama crece, se ensancha. A menor cantidad de acero, el diagrama se reduce. Mejor como que se chupa. Entonces, depende de esos tres parámetros. Entonces, cuando tú entras al mundo de la flexocompresión para diseñar una columna, entonces tienes que crear el diagrama. Estas opciones aparecen, ¿por qué? Porque en el software aquí, y eso también lo explico a detalle en el video, paso a paso, te da la oportunidad de que tú le indiques la cantidad de acero que quieres que vaya en tu columna. Ahorita por defecto viene así. Esto se puede configurar, sí. Tienes que saber entender esto que está acá, esto que está acá, y acá están los diámetros, que también te explico cómo configurar los diámetros en las barras de 1 pulgada, media pulgada, 3. Ahí están todos explicados cómo hacer esa configuración previo, ¿ok? Entonces, tú configuras esto y esto de acá va a ir cambiando. Va aumentando de acero o menor cantidad de acero. Entonces, cuando tú configuras la cantidad de acero y tú activas la opción de que te chequee, ojo, esto que está acá, ¿qué le está diciendo al software? Que cuando tú le das chequéame, le está diciendo al software, ok, yo como usuario, yo como diseñador, yo voy a proponer mi juego de acero para esta columna cuya dimensión la acabo de colocar en esta parte de acá. Y material ya lo definí. O sea, yo ya tengo la geometría definida y tengo el material definido, me falta la cantidad de acero. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Yo voy a proponer cierta cantidad de acero. Quizás esto por acá, obviamente bajo esta configuración que están en los videos explicados paso a paso. Como yo te propongo esa configuración, quiero que tu software me lo chequees. Cuando tú le das la opción del chequeo, hace que el software te cree un diagrama de interacción en función a los datos que tú le has indicado. En función al dato de qué? De la geometría, del material y del acero que vas a colocar justamente en estas zonas con los diámetros respectivos. Entonces él usa ese dato y te crea el diagrama. Ni más ni menos. Te crea el diagrama. Es como que tú lo hicieras a mano con tu hoja de Excel o tu hoja de Matplotlib, pero ya él te lo hace. ¿Te lo muestra? Sí. En el software, que creo que también ahí en el capítulo 1 no te lo muestro. Eso lo muestro en el capítulo número 2, donde entras justamente en esta casilla que está acá y te muestro cómo sacar el diagrama. Incluso lo muestro en el software y lo saco en una hoja de Excel para que hagas bueno, pues, hicimos un pequeño ejemplo del diseño usando los ejes locales en columna. Eso lo vas a hacer todavía en el video 2 punto y algo, creo que está por ahí. Pero al menos en el capítulo número 1 solamente lo comento nada más, ¿ok? Entonces creas el diagrama. Pero también está la otra opción, que es justamente la que se encontrará acá, la del diseño. Esta opción que está acá, muchachos, ¿qué es lo que hace? Que el software le da igual lo que hayas colocado en el cuadro verde. Le da igual. A él no le importa lo que hayas colocado en el cuadro verde. Él dice, cuando tú activas la opción de diseño, es como que digas al software, ¿sabes qué? Programa de tabs, encárgate tú de crearme el diagrama de interacción. Así sencillo. Yo como dato te doy la geometría, porque ya la tengo definida, y te doy el material. Pero el juego de acero, tú proponla. Entonces, ¿qué es lo que hace el software? Él hace corridas internas, dice, ok, tengo la geometría, tengo el material, pero no tengo el acero. El usuario no me lo ha propuesto y ahí me puse la opción del diseño. Entonces yo voy a buscar juegos de acero en tu columna que te tomen que te encuentre un diagrama optimizado por decir así. Y normalmente te toma la cuantía mínima. Busca un juego que se alcance aproximadamente la cuantía mínima y te entrega ese diagrama. ¿Es válido o no? En parte sí, porque obviamente pues, le das el trabajo al software, pero yo soy de la preferencia, y también lo cuento en el video, de que prefiero yo tener el control. Prefiero yo tener ese control. Entonces yo le digo, yo más que todo utilizo la opción del chequeo. Yo quiero tener el control de la cantidad cero, yo. Así yo cambio esto, aumento o subo o crezco, no sé, elimino por acá, pero la cosa es que yo tengo el control
del diagrama de interacción, ¿ok? Y la parte cortante, profesor, la parte cortante también yo lo cuento en clase, que la parte cortante no es que tú, o sea, digamos, no es que el software te entrega la cantidad de estribos. Si bien es cierto, acá existe una opción que tiene que ver con la parte de los estribos. Acá también yo lo cuento en los videos. Eso tiene que ver con el tema de los estribos. Pero no es para el tema del diseño, es para el tema de un análisis no lineal. Esos son otros temas un poco más avanzados, pero también lo comento cómo entender esto, esto de acá, esto de acá, esto de acá y esto de acá. Lo explico paso a paso para que sepas cómo se interpreta, porque tiene que ver mucho con el tema de los estribos, su separación y en la longitud de confinamiento, obviamente, de esa columna que estés trabajando. ¿Ok? Entonces, esto es una parte interesante porque obviamente te hace entender cómo el software piensa por dentro, dependiendo de las condiciones que tú le das justamente al programa para que te cree un diagrama de interacción. Obviamente luego el tema de la demanda, el PU y el MU, y a eso lo vemos en el capítulo número 2. Ahí justamente veo el tema de hacer un ejemplo práctico tanto para una viga en el diseño como para una columna en el diseño. Si tú no sé si has llegado hasta ahí, quizás todavía no has llegado, pero creo que eso está en el... creo que acá está, por ejemplo. Acá tienes para lo que es una eje locales en eventos frame, tienes el ejemplo de diseño de una viga. Acá en el 2.1 y en el 2. Tienes el ejemplo de una columna. Y acá tienes el ejemplo de los ejes locales en columnas tipo T y L. Entonces, a partir del capítulo número 2 está todo lo que es los ejes locales en frame. 2.0, 2.2 hasta 2.3. A partir de 2.4 en adelante, al tema de losas, pues ya lo contaré un poquito más adelante todavía, ¿ok? Pregunta para acá, muchachos. Inge, ¿y los estribos se pueden modelar así tal cual como va a ser la separación de los planos? No, no. En el programa Tabs, eh, para el tema de, por ejemplo, para el tema de vigas, mira, a ver, buen punto, ¿ya? Mira, voy a hacer esto de acá por la pregunta que me hizo Alex, ¿ya? Se presta para hacer esto que se me acaba de correr ahorita, mira acá, ¿ya? Imaginemos, a ver, recuerden, ojo, recuerden que, a ver, aquí estaba, no estaba acá, en esto de acá o no. No, no, aquí no, claro, porque ese es otro curso. Estoy que junto con otro curso que yo que, que dicté, ¿ya? Estoy que junto con otro curso que yo dicté. Pero recuerden que nosotros estamos, muchachos, en la fase del análisis sísmico. Entonces, recuerda que lo que nosotros hacemos es, a ver, por decir así, ¿no? El objetivo, aunque no es este modelo que está acá, pero voy a usar otro más interesante, ¿ya? Ya. Ya este de acá. Imaginemos que sea. No, vamos a usar uno más. Ya este de acá. Imaginemos, aunque no es el modelo que voy a hacer contigo, porque es un modelo distinto, pero voy a usar esto como ejemplo, ¿ya? Imaginemos que yo ya acabé todo su curso, pues estoy en el cuarto módulo, por ejemplo, ya entendí todo. Entonces ya sé modelar y ya sé analizar mi edificación. Ya estoy, ya todo trome, profe, todo lobo, profe. Ya listo. Ya está, profe. Ya aprendí todo, ya sé, ya entiendo, ya aplico el 0.30, listo. Obviamente el objetivo de tu análisis sísmico es que tú saques resultados. Resultados como MU, BU, PU para todos los elementos. Obviamente la interpretación que le vas a dar a esos resultados, ahí depende mucho del capítulo número 2. Entonces, haciendo un paréntesis, es importante que veas a profundidad este capítulo. Porque por más que tú me modeles bien, no vas a poder interpretar los resultados del software. Digamos que ya lo interpretas perfectamente, ¿listo? Entonces, tu objetivo es diseñar. Por ejemplo, profesor, yo quiero, por ejemplo, profesor, diseñar una viga de ese modelo. Perfecto. Al final, tú cuando apliques tus conceptos de diseño, vas a poder encontrar esto. O sea, el objetivo es sacar esto, ¿no? Digamos que de este modelo saqué, profesor, saqué esta viga. O sea, he diseñado, profesor, de este modelo que ya lo terminé de analizar con el 0.30 actualizada. Quizás esta viga que está acá, digamos así, ¿ya? Esta viga que está acá es esto que está acá. Ya. Lo diseñé a flexión, a corte y a torsión, profesor, ¿ya? Y también, profesor, quizás agarré y dije, ya quiero sacar una columna, profesor. Perfecto, entonces agarré esto de acá que dije, profesor, he diseñado mi columna. Saqué mi columna y lo diseñé. Quizás agarré y dije, esta columna que está acá, profe. Quizás esta, no sé, digamos, esta que está acá, ya. Esta, profe, esta que está acá. Esta columna que está acá. Lo diseñé, jalé los resultados, hice su diagrama de interacción, todo lo demás y saqué la cantidad de cero a flexocompresión, el cero longitudinal y el transversal. Paramos, ¿no? Para vigas y columnas. Ahora, basándome en la pregunta que me hace Alex, ¿no? ¿Los estribos se pueden modelar? No, no. Además, tengamos en cuenta algo. Esto es análisis, ojo, y esto de acá es diseño.
Son dos cosas muy diferentes. Para el análisis sísmico, a ti solamente te importa la sección del elemento. Por eso que en estos capítulos del 1 y del 2, tú vas a ver la importancia de definir la sección correctamente. Esto que está acá del acero es para el diseño, no para el análisis. Es para el diseño. Es decir, todo lo que yo hago, profesor, hasta verificar mis derivas, ¿me importa el acero? No. ¿Por qué? Porque se supone que tú tienes que sacar el acero después de terminar tu análisis. No necesito meterle el acero para terminar mi análisis sísmico. ¿Me dejo entender? Necesito justamente el resultado para sacar el acero. Después de que tú diseñes, ojo, después de que tú diseñes, ¿puedo usar esos datos que están acá para hacer otro tipo de análisis? Sí. Después de que yo diseñe cada elemento, podría utilizar los datos del acero longitudinal de mi viga y transversal para poder, digamos, hacer un análisis más avanzado. Sí. Es justamente un análisis no lineal. Ahí sí me importa la cantidad de acero longitudinal y transversal de cada elemento. Para hacer un análisis pushover, por ejemplo, análisis no lineal, generar rótulas plásticas. Es otro tipo de análisis, es otro enfoque, otro tema. Pero ahí sí recién utilizo mi acero obtenido y no es que lo modele, no lo modelo, pero lo cuantifico. Se puede pasar en unidades de centímetros al cuadrado y se lleva justamente al software. En el caso de vigas, ¿te acuerdas que te dije, no? ¿Te acuerdas que en el caso de vigas te dije? En el caso de vigas te dije, ¿no? Por ejemplo, mira acá. Voy a usar este de acá. En el caso de vigas, ¿te acuerdas que te dije, no? Si tú tienes una viga, por ejemplo, que sea ya esta que está acá, te dije, ¿no? Este cuadrito que está acá, que también lo explico en el curso, en los videos grabados, este cuadrito que está acá es súper importante porque este cuadrito que está acá, mis estimados, tiene dos fines. Uno para el corte por capacidad, ojo, y también tiene el fin de un análisis no lineal. Es decir, este cuadro que está acá es súper importante porque en este cuadrito yo puedo colocar los aceros longitudinales, ojo, longitudinales aquí, longitudinales muchachos, del tramo de mi viga, es decir, de esta viga que está acá, esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá y esto que está acá. Esos cuatro, porque solamente, ¿por qué no el centro? Porque justamente al ser un análisis no lineal te importa justamente la formulación de las rótulas plásticas en los extremos de las vigas. Pero ¿cómo lo coloco? ¿Lo modelo? No, no lo modelas. Lo colocas en cantidad de centímetros al cuadrado. Eso tiene una cantidad de centímetros al cuadrado. Acá, acá y acá lo cuantifico y lo colocas acá. Acá lo vas colocando de acuerdo a su posición, ya, tanto izquierdo o derecho, arriba y abajo. Eso lo explico en el video, ahí nomás más o menos para que lo entiendas cómo se hace. Y en el tema de columna, pero en el tema de vigas, el longitudinal lo puedo utilizar, el transversal no. No se modela, no. En el caso de columnas es muy similar. En el caso de columnas utilizaría justamente este cuadro que está acá, el que te acabo de indicar, ¿no? ¿Te acuerdas? Define secciones. Puedes utilizar quizás ya esta de acá, esta columna, esta que está acá. Ahora sí, esto que también lo vas a ver en los videos toma sentido, porque este cuadrito que está acá, este que está acá, este cuadro ya lo puedo aplicar una vez teniendo mis resultados de mi columna. Si yo tengo los resultados de mi columna, obviamente este cuadro toma mucha importancia, porque con este dato yo puedo hacerle que el software me genere el diagrama de interacción. Como tengo mis aceros ya diseñados, ¿sabes qué? Ahora con esos aceros, por favor, dime cuánto hay acá, acá y genérame el diagrama, ¿no? Chequéalo o genéralo. Bueno, chequéalo más que todo, ¿no? Y en esta parte que está acá, sí le puedo indicar la separación de los estribos. No el modelado, la separación, pero para hacer un análisis no lineal. Eso también, para hacer un análisis no lineal. Aunque esto de acá de la viga tiene dos funciones, un corte por capacidad en el mundo del diseño y para un análisis no lineal, pero el que está acá, para la columna, solo tiene la función de un análisis no lineal, no para el diseño de corte por capacidad. Tiene otro procedimiento de corte por capacidad de una columna, es muy diferente. Sí, es muy diferente, ¿ok? Kevin, si tengo una duda, a ver, dime. En el video usted asigna un coeficiente de Poisson de 0.20 para el concreto. Entiendo que ese valor se usa para el ACI, pero en el caso de la norma 0.60, ¿también se utiliza ese mismo valor o cambia? La verdad cambia, 0.15, pero sinceramente el usar 0.20 o 0.15 no altera los resultados. O sea, te puede alterar quizás el cuarto decimal o el quinto decimal, ¿ok? En caso de que no esté definido,
¿Será correcto obtener el módulo de rigidez con la relación que se emplea en resistencia de materiales? Mm, Lo que pasa, a ver, lo que pasa, Kevin, es que si tú te das cuenta en el módulo de Poison, cuando tú vas acá a materiales, por ejemplo, para mi concreto, voy a hacer acá, voy a utilizar el que tenga de mi módulo abierto, ¿ya? Este de acá. Repito, este no es el modelo que vamos a utilizar en este no es el modelo que vamos a hacer en el módulo número 3, ¿ah? 2, perdón. No es, ¿ah? Imaginemos que yo tengo acá, acá yo tengo por ejemplo un material, a ver, digamos que ya tengo acá ya, ese de acá, está concreto. Ya, ese de acá. Digamos que esto de acá, ¿no? Listo. Kevin se refiere justamente a esto, al mole poison. Esto que está acá, ¿ok? Esto de acá está. Esto de acá obviamente depende de si estás usando el ACI o la peruana. Obviamente que ¿En qué me afecta eso? Obviamente en el cálculo de los demás resultados. En el módulo de corte entra justamente estos datos que están acá. Se altera un poquito. ¿En dónde crees que? A ver, esto también tiene que ver mucho con lo que han aprendido en análisis estructural. Cuando ustedes aprendieron en el curso de análisis estructural, muchachos, ustedes aprendieron a hacer la matriz de rigidez. ¿Se acuerdan? La matriz K, ¿no? Y para una viga, para una columna y luego lo acoplaba. Y recuerden que la matriz de rigidez que ustedes armaban, muchachos, en su curso de análisis 1 posiblemente, método de matriz de rigidez, acá encontraban coeficientes, por acá está acá, que estaban divididos entre, y acá aparecía el valor del E, el valor del A, y por ahí también el valor de G. Entonces, estos datos de G, por ejemplo, de E, por ejemplo, afectan el resultado de cada matriz de rigidez. Afecta. Pero cambiar de 0.2 a 0.15, la verdad no es que sea un cambio enorme. No es un cambio sustancial, un cambio que te asuste, que digamos que con 0.2 me cumple la deriva, con 0.15 no me cumple la deriva. No, o sea, no es ese lado. Cambian de quizás el tercero o cuarto decimal. Por lo tanto, Poison, que si lo dejas con 0.2 o con 0.15, no vas a tener mucho problema. Lo que sí importa bastante de esta configuración es que tengas bien en cuenta el módulo de elasticidad. Si tú no me defines bien el módulo de elasticidad, sí generas mucho problema. Incluso si no lo defines, porque a veces yo me doy cuenta mucho de esos muchachos, si cuando tú no me defines este módulo de elasticidad, ¿qué es lo que haces? Haces que la estructura se altere. ¿A qué cosa me refiero? Si tú le pones 0 acá, si tú le pones 0 acá, es como que esto sea 0. Algo entre 0 es como que tiende a infinito. O sea, tu matriz, tu rigidez es infinita. Por eso que a veces muchos chicos me solían preguntar, profe, he corrido mi modelo y no se mueve. Su periodo me sale súper grandazo, profesor, me sale súper enorme. O sea, no entiendo. Y cuando revisamos sus definiciones, acá estaba en 0. No sé por qué lo dejó en 0. Entonces, obviamente, el módulo sí tiene mucho impacto en la forma como te va a sacar los resultados. En cuanto, a ver, acá también en cuanto al módulo de densidad, tengo entendido que Senta es más sí, es un poco más conservadora, sinceramente. Pero bien, creo que en el video también lo cuento también. En el video también yo les explico claramente. Les digo, a ver, muchachos, trabajar con este módulo de elasticidad que yo uso en el curso, que pongo, creo que utilizo 15100. 15100 de la raíz cuadrada de f'(c). ¿Ok? Utilizar 15100 o utilizar 15000, la verdad no hay mucha diferencia porque en sí no es ni este ni este, es un intermedio entre los dos. Algunos lo redondean a 15100, otros lo redondean a 15000, o sea, no hay una variación entre ellos. Yo utilizo 15100 porque ya estoy más cómodo en esa parte, solamente por eso. Otros utilizan 15000. ¿Ok? Entonces lo comento para que no piensen que me va a alterar mucho. No. No es una alteración enorme por esa parte, ¿sí? Con respecto a las sesiones de los elementos frame, puede explicarnos sobre los modificadores de propiedades de las sesiones cuando usar. Ya, perfecto. Ahorita voy a ampliar eso, Cristian, ¿sí? Sí, él hace IGE, pero para un producto del estado debería trabajar 1500 sí o sí. Te digo sinceramente, 1500 o, perdón, 15000 o 15100 no va a haber ninguna observación. Sinceramente, o sea, no hay algo grande. O sea, a nivel de cambios, no lo hay. O sea, no es algo que te deba de preocupar. No. Usa 15000 o usa 15100. La verdad, porque como te digo, ni siquiera es 15000 y ni siquiera es 15100. Es un número entre los dos. Es 15000 y algo. Solo que algunos lo redondean para arriba y otros lo redondean para abajo. O sea, puede usar cualquiera de los dos. La verdad que no genera mucho, o sea, no es un tema preocupante.
por decir así. ¿Ok? Igual con el tema del Poison, o sea, 0.2, 0.20, 0.15 no es un cambio notable en tu resultado, ¿sí? Antes de ir a la pregunta de Oscar, voy a ir a la pregunta de Christian, ¿sí? Para no dejarlo en visto a Christian. Christian pregunta, ¿no? ¿Me puedes explicar un poco acerca de los factores de modificación en los elementos frame, ¿no? Me comenta, por ejemplo, Christian se refiere que cuando tú defines un elemento frame, voy a ir acá justamente, por ejemplo, ¿no? Yo definí, profesor, acá voy a definí quizás, digamos, una viga, que lo tengo por acá. Definí una viga, voy a agarrar acá, ya, o esta viga de 30 por 70. La definí, le puse su material, le puse sus secciones como he visto acá, mucho bueno, como hacer en los videos. Y acabas de encontrar justamente la opción de... Espérate. Ah, no, esto de acá, perdón. Esto que está acá, lo voy a acá remarcar, ¿ya? Esto se llama justamente con las propiedades de modificaciones, ¿sí? Esto que está acá. Cuando tú entras acá, te aparecen estos que están acá. Este cuento que todos están con 1, 1, 1, 1. 1, 1, ¿qué significa? Que están al 100%, o sea, que sí se están considerando. 0, que no se están considerando. Esto de acá. ¿Qué significa esto de acá, profesor? Primero, hay que tener esta cosa acá, ¿sí? Esto tiene que ver, muchachos, con el tema de la cara axial. Ojo. En una viga no es tan importante, pero a partir de acá tiene que ver con el tema del cortante. Shear 2.2, Shear 3, la par de torsión, momento 2 y momento 3. Obviamente, esto que estoy acá señalando, muchachos, tiene un amarre con los ejes locales. Porque yo no sé qué es Shear 2 y qué es Shear 3. Pues. Shear 2 y Shear 3 tiene que ver, se fundamenta en los temas de los ejes locales para el tema de vigas y columnas, para el tema de los frames. Hay eje local 2, eje local 3, eje local 1 y hay que saber identificarlos con el capítulo número 2. Entonces ya, digamos que uno ya sabe ya, cuál es el momento predominante, ¿no? ¿Qué es momento 2.2, qué es momento 3.3 en el tema de vigas, qué es coordenada 2.2, coordenada 3 en el tema de vigas y columnas. Ya sé eso, por ejemplo, ¿no? ¿En qué importa esto, profesor? Mira, yo sinceramente a nivel de uso personal no le doy acá. La verdad, cuando es un tema de inercias reducidas, ojo, lo que pasa es que el tema de inercias reducidas tiene que ver con el tema de secciones fisuradas. A eso justamente va el tema, que, y al menos en la norma peruana, dice bien claramente de que vamos a trabajar siempre con secciones brutas. Entonces, en el tema del análisis sísmico, nos guste o no nos guste, trabajamos con secciones no fisuradas o con secciones brutas. Pero imaginémonos que en algún momento se implementa el uso de secciones fisuradas o agrietadas. En ese caso, la norma tendría que sacar algún cuadro como lo tiene el ACI, en el cual te diga, ¿no? ¿Sabes qué? Si es sección fisurada, entonces la inercia acortante de la viga es el 70% de su bruta. La inercia, o sea, digamos, la inercia a momento de la sección fisurada es el 80% de la bruta. Así consecutivamente, o sea, vas a ir castigando los efectos. Entonces, cuando tú tengas esos porcentajes, ahí recién tomaría sentido esto que está acá. Ahora, la sección se va a reducir en corte en un 20%. El momento se va a reducir en un 30%. De acuerdo a las inercias que se están que te darían en una tabla o bajo un experimento, ¿no? Pero tenías que saber ver en qué lado le vas a reducir. En el eje local 2, en el eje local 3 a corte, en el eje local 2 o 3 a momento. Ya. Esos ejes locales ya no vienen de las tablas de las inercias, vienen netamente de conocer los ejes locales de cada elemento. Entonces se combina el concepto de los ejes locales con lo que podría haber más adelante con el tema de la reducción o de secciones fisuradas. Pero como en Perú no se trabaja con secciones fisuradas, no le damos tanto atención a eso. Cuando se hacen análisis más avanzados, Kevin, más avanzados como quizás análisis no lineal pushover, en los análisis no lineales, recuerda que yo estoy evaluando una estructura que ya existe. Que normalmente es así, ¿no? Que ya existe. Le quiero hacer una evaluación de su capacidad para saber si lo quiero reforzar o si lo puedo reforzar o no es posible reforzar. Entonces, cuando tú haces una evaluación real, tienes que tomar en cuenta la sección real. Y una sección real, pues obviamente ya está fisurada. Pues. Al estar fisurada, necesito saber en cuánto se ha reducido su inercia a cortante y a flexión. Tanto para viga como para columna. También hay para muros y todo demás, pero para vigas y columna. Entonces, cuando yo conozco su reducción, ahí recién entraría a tallar justamente eso. Quizás su cortante ya no es el 100%, ahora es el 80%, o sea, quería 0.8. Su flexión ya no es tanto, ya no es 100%, o sea, obviamente quizás sea su 70%, ahí recién iría 70%, dependiendo, ojo, de los ejes locales que tú entiendas en tus elementos frame.
Por eso que los ejes locales se amarran en el capítulo número 2, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3. Ahí está todo lo que es frame, para lo que es justamente eso que está ahí, ¿sí? A ver, ¿cuál? Inge, esa demostración lo puede hacer manual más. ¿Qué demostración, Héctor? ¿Cuál? Me perdí, Héctor. ¿Cuál demostración? Me perdí, Héctor. Antes de pasar a la pregunta de Oscar. ¿Qué demostración, Héctor? Ahí sí, a ver, me lo escribe ya porque falta acá aclarar algo más. De todo esto, muchachos, hay una cosa de esto que está acá que sí, sí se utiliza en el mundo del diseño. Hay una sola cosa acá que sí es muy utilizada. Es el tema de la torsión. Esto que está acá. ¿Por qué lo remarco? Porque quizás ustedes han escuchado, muchachos, de que cuando la viga me aparece en rojito, ojo, me aparece en rojito lo que es justamente el error OS número 45. No sé si habrán visto ese tipo de error, muchachos, cuando han corrido el programa. Alguien por acá quizás utilizó este de acá, este diseñador que está acá. Y profesor, mi viga me aparece en rojito. Perdón, se pintó de rojo esto que está acá, profesor. De rojo. Y he visto en el manual de, bueno, para aquellos que ya conocen un poco, he visto justamente esto que está acá. OS número 45. Ojo. Ajá, los tipos de errores, exactamente, los tipos de errores. Tienes error OS número 2, número 3, número 45 y muchos más. ¿Ah? Hay para vigas, para columnas, para nudos y muchos más, muchachos. Pero bueno, el de torsión se conoce como el error OS número 45. Esa es la tipología que se le da, bueno, que el software le da justamente para identificar un error, una falla por torsión en la viga. En la viga. Entonces, cuando ocurre ese tipo de error, obviamente eso tiene mucha teoría. Hay que saber por qué está la torsión ahí. Hay que conocer el concepto de torsión primaria, torsión secundaria. Eh, una vez que tú identifiques la torsión, tienes que saber cómo eliminarla, o sea, cómo quitarla de la viga. Y hay dos formas de cómo hacerlo. La primera es dentro del diseñador, que es mucho más sencillo, ojo. Y la segunda es esto que está acá. Algunos aplican acá. E identifican la viga, y mejor que esta viga de acá sea esta que está acá. Identifican la viga, ojo, la viga con ese error y aquí le castiga. Entonces, para eliminar la torsión, le digo que tenga 0, pues ya acá le ponen 0, o un número cercano a 0, 0.0000001. De esa manera elimino el efecto de la torsión en esa viga. Yo lo remarco de la siguiente forma. El eliminar la torsión, mis estimados, sinceramente es lo más fácil que vas a encontrar en el software. Porque es colocarle un 0.0 o acá también hacer igual, 0.0. O bueno, acá es más fácil porque acá te pregunta, ¿quieres torsión sí o no? Le pones no y se acabó. El punto es que identifiques por qué tiene torsión. Ese es el trabajo más pesado. ¿Por qué tiene torsión? ¿Se puede considerar o no se puede considerar su torsión? Ahí viene el detalle y eso obviamente el software no te lo da. ¿Quién te da eso? La teoría de vigas. La teoría de torsión. Eso es muy diferente. Eso obviamente es el mundo del diseño justamente. En vigas chatas, sinceramente, podría haber temas de torsión, pero también hay que evaluar si la torsión que se está considerando en la viga chata es importante o no es importante. Entonces todo gira, muchachos, en ya sea vigas chatas, vigas de borde, vigas en volado, vigas normales. Todo gira en función a dos parámetros. A torsión primaria y torsión secundaria. Sí, en vigas simulado es más probable que vas a caer en temas de vigas de torsión. Es más probable, es mucho más probable que en otro tipo de vigas. Pero siempre hay que partir de un principio. Tienes que comenzar a partir de preguntarte si tienes torsión primaria o torsión secundaria. Esos dos conceptos son los que a ti te van a poder saber concluir si la viga tiene torsión o no tiene torsión. Lo que pasa es que para el software, muchachos, el software, cuando tú le das la corrida al software, el software a todas las vigas, sin importar de qué forma y tipo sea, te evalúa torsión. A todas. Pero ese es un problema, porque no todas tienen que ser evaluadas por torsión. No todas necesariamente, muchachos, ¿sí? No todas. Entonces, este procedimiento es exactamente, es para el diseño. Esos errores aparecen cuando ya estás diseñando lo que es torsión en una viga normalmente. Entonces, es justamente este de acá. Unos lo utilizan para castigarlo y reducir justamente el tema de la torsión, ¿sí? Voy a responder acá lo que me quede, muchachos, aquí, para no dejar en visto a Oscar, ¿sí? A ver, algo más que por acá, adelante. Los tipos de errores, quiero a la hora que culmina, se puede hacerle una pregunta sobre instalación del laptop. Sí, normal, Dani. En Viga ya, ya, a ver acá. Oscar, dice acá. Ingeniero, usted mencionó
que los muros tienen que llevar elementos allá. Esa creo que fue una pregunta que me hiciste al WhatsApp, ¿no? Ahora acá. Oka me dice, usted mencionó que los muros deben tener elementos de borde. Y si entiendo que se analiza, pero para ver si el muro debe llevar esos elementos. Sí, claro que sí. Cuando tú, por ejemplo, para este de acá, ya que está construido. Voy a utilizar otro mejor, ya que este está muy feo, la verdad. Voy a utilizar otro acá. Uno más elegante, ¿ya? ¿Dónde está mi modelo acá? Ese de acá tampoco es el modelo que voy a usar en clase. Yo tengo otro de acá, pero todavía no lo estoy mostrando. Eso lo voy a mostrar exclusivamente ya cuando haga el módulo número 2, ¿sí? Ya. Para irme a la pregunta de Oscar. Oscar me dice, ¿no? Usted menciona, y también está en la norma, sinceramente, de que los elementos de borde se diseñan. Los elementos de borde en una placa, por ejemplo, voy a planta, techo 1. Yo tengo, por ejemplo, esta, digamos, ya, acá justo se presta para tu pregunta. Imagino que yo tengo primero esta de acá, esta placa que está acá. Esta, ¿ya? Esta es una placa de cierta longitud, ¿ya? En esa placa, obviamente, cuando yo diseñe la placa, recuerden que el diseño del muro, muchachos, el diseño del muro gira en torno a tres cosas, ¿sí? El diseño del muro gira, muchachos, en torno a tres cosas, Oscar. Obviamente, a la compresión, al corte por capacidad y al diseño de sus elementos de borde. Los elementos de borde son como columnas, pero no son columnas. Son como columnas porque tienen la geometría de una columna. ¿Ok? Puede estar dentro del muro o con un espesor mayor al muro. Pero son unos elementos que tienen mucha importancia porque son los que le brindan ductilidad al muro. Ductilidad muy importante para que pueda disipar esa energía. Ahora, volviendo a la pregunta de Oscar, él me comenta, no hay una que se utiliza para ver si debe llevar exactamente zona de borde. Y bueno, a través del eje neutro exactamente, se puede hacer a través del eje neutro. Tienes tienes dos formas, ¿no? Con Jack Muelle, que es de forma aproximada, y a través de la obtención de su eje neutro con el sección design con el diagrama momento curvatura. Comparado con el eje Nomax, que es exactamente máximo, que le dice la norma peruana o el ACI, pero mi duda sería que si el muro a ambos extremos tiene columnas estructurales y ya no debería tener. Ahora él hace la pregunta acerca de esto. A veces yo voy a tener placas, como por ejemplo, a ver, no sé. Ya voy a tomar esta de acá. Tengo una placa acá, profesor, pero se le ha considerado columnas en sus extremos, esta columna y esta columna. Y su preocupación de Oscar es que si esas columnas, o sea, si esa placa, a pesar de que tenga columnas, esas columnas ya trabajan como su elemento de borde o debería colocarle otro elemento de borde adicional a esa columna. La respuesta es sencilla, Oscar. Lo que pasa en este caso cuando yo tengo una columna con placa, y eso lo cuento incluso en mi curso de muros 1, cuando yo tengo una columna, cuando tengo una placa y columnas en sus extremos, esa columna tiene una doble función. Primero, para la placa misma, en el eje de la placa, o sea, en este eje que está acá, ojo, en el eje largo de la placa, esa columna trabaja como elemento de borde, sí, pero, ahí viene el tema, pero hay que evaluar si la dimensión que tiene para este lado, es decir, esta dimensión que es la que me importa, esta de acá, es suficiente para cubrir la demanda de su elemento de borde. ¿Cómo que demanda? Tú lo acabas de decir, yo tengo que saber cuánto vale C, ¿te acuerdas? Sacar su eje neutro, C, si supera C máximo, y saber si supera C máximo, tengo elemento de borde. ¿Y cómo calculo el elemento de borde? Pues tienes justamente las ecuaciones de la norma peruana. Tienes que sacar la longitud del elemento de borde que están en función justamente de ese eje neutro que acabas de calcular. Yo saco su longitud del elemento de borde y me pregunto, ¿con esa longitud es más que suficiente? Si es más que suficiente, ya queda como elemento de borde. Si le falta, no es que crezca la columna, porque esta columna tiene, como te digo, doble función. Funciona como elemento de borde para la placa, pero funciona como un sistema de pórticos en el otro eje. ¿Debes entender? Entonces, ¿qué es lo que haré yo si es que me falta el elemento de borde? Uso esta columna y aparte le agrego o lo extiendo para que cumpla con la longitud que le falta. ¿Debes entender? O sea, sería como una de esta forma, pero como elemento de borde también en la parte interna. Y en la otra dirección lo diseño como si fuera columna. O sea, tiene un doble diseño. Como elemento de borde por un lado y como columna del otro lado. En el otro lado que trabaja como columna le haría su diagrama de interacción y todo lo que has aprendido o lo que has visto justamente en un curso de columna. Entonces se tiene que evaluar si esa columna es suficiente como elemento de borde o le falta. Si le falta, se le agrega lo que le falta. Y si no le falta, lo dejas ahí y funciona como elemento de borde para la placa. Pero para el otro lado sería como una columna
normal, por decir así, ¿no? A ver acá. Acá tengo varias preguntas, ¿sí? A ver, Cristian, Inge, mi consulta también iba, ya que de acuerdo a experiencias que tuve, recibí comentarios de sus turistas que mencionaban que la masa ponían un valor menor cuando existían tuberías dentro de columnas y vigas, cuando se conservan losas macizas en los baños, ya que existe tuberías en toda esa creo. Ah, ¿te refieres a la opción de castigar la masa en las propiedades de la sección de la viga? ¿Te refieres a esto que está acá, no? Creo que esto, Cristian. ¿Te acuerdas que tenemos acá las vigas? Elegí esta viga que está acá, por ejemplo. Ajá, elegí esta viga que estaba acá. Y creo que te refieres a esto, ¿no? A esto que está acá. Ah, ya, lo que está abajo, que no lo mencioné. Lo que es más o peso, ¿no? Bueno, más o peso que es similar, ¿no? Esto que está acá. Que lo castigaban de acuerdo a que si esas habían aberturas o si cruzaban algún tema a ver, acá tuve que... Eraban que la masa podían un valor menor cuando existían tuberías dentro de las columnas o vigas o cuando se consideraba losas macizas en los baños, ya que existen tuberías en toda esa área. Podría sí. No está mal el criterio, Cristian. No está mal el criterio. Tiene cierto sentido, también tiene un fundamento, ¿no? Porque obviamente pues estoy reduciendo no solamente el peso, sino también la rigidez. Estoy que reduzco la rigidez, o sea, aparte de la rigidez también su peso y podría, ¿no? Digamos de alguna manera pues para hacerlo más real el modelo, encontrar cuánto se reduce de acuerdo a esas aberturas que están dando en vigas o en losas, ¿no? Por decir así, ¿no? En vigas, en columnas obviamente yo no le cruzo pues ni una tubería, ¿no? Y en placa menos, ¿no? O sea, porque son elementos verticales que tienen que mantener su continuidad. Ahí sí no te la compro, porque sinceramente no lo veo, no veo factible atravesar una columna, porque obviamente pues está que pierde su continuidad y obviamente es un elemento sensible a que pueda colapsar. En el tema de vigas sí, porque pasa bastante. En el tema de losas también, en la parte sanitaria pasa bastante. Ahí sí podría quizás para representar mejor mi modelo, afinarlo lo más que pueda, podría reducir justamente el peso o la masa justamente de ese elemento. Ese criterio, como te digo, no me parece mal. Ya es un tema más que todo de cada uno, si lo quiere tomar en cuenta o no lo quiere tomar en cuenta. ¿Sí? Porque si no lo toma en cuenta, bueno, si lo tomo en cuenta, estoy siendo más realista. Estoy que disminuyo el peso de ese elemento que va a afectar el peso global de la edificación. Si lo considero que estuviera lleno, estaría yendo pero más conservador. Estoy causando un peso que obviamente se le va, un peso global que al final pues obviamente va a contribuir a una mayor cortante y así consecutivamente, ¿ok? Inge, pero usted recomienda diseñar con ETABS o estoy mal. No, no. Yo no, jamás de los jamases me van a escuchar a mí decir diseñe con el software. No, yo hablo del diseñador del software porque justamente quiero que ustedes sepan que no se utiliza para diseñar. Justamente yo hago eso. Yo menciono mucho el diseñador del software. Mucho yo lo menciono porque justamente quiero que sepan de que el diseñador del software tiene digamos, hay que tener cuidado de cómo utilizarlo. O sea, si lo vas a diseñar con la norma americana, sí lo puedes utilizar. Con la peruana no. Con la peruana yo lo que hago y lo que siempre les comento a todos los chicos que están conmigo, les digo, ¿sabes qué? Tú usa el software para modelar correctamente, hacer un correcto análisis sísmico y los resultados te los vas a llevar a tus propias hojas de cálculo, en Excel, en MATLAB, o si quieres programarlas con Python y todo lo demás, pero tú diseñas bajo la normativa peruana, porque es la normativa que aunque nos guste o no nos guste, es la norma que rige en el Perú. ¿Podrías tomar como referencia algunos capítulos de la ACI para mejorar tu diseño? Podría ser que sí. Dependerá también mucho de la entidad en la cual estés trabajando. En la nacional, en el estado no te lo aceptan generalmente. En la privada sí. Sí lo pueden tomar como un visto bueno esa parte y ahí lo complementas. Pero no saco resultados ni a cero ni nada directamente el software. No lo recomiendo. Hay gente que sí lo hace, pero yo no lo recomiendo porque obviamente lo hace bajo otro marco, bajo otra normativa. ¿Ok? Y dije, esas columnas no se puede modelar como shell, mejor dicho, parte de la placa sería lo mismo. Es una forma como ya he visto, pero no es necesario. ¿Sabes por qué? Porque supongo que tu pregunta va porque cuando yo tengo estas columnas que están acá, cuando tú quieres sacar el diagrama de interacción de la placa, lo ideal sería que todo esto sea un shell. Para así, como todo es un shell,
Ojo, yo lo aplico en Pyre. Ya, estos conceptos de Pyre y de Shell lo van a encontrar en el capítulo número 2. Ahí también hago un ejemplo de cómo asignar un Pyre y cómo generar el diagrama de interacción de una placa a través de un Pyre. Está en los últimos videos del capítulo número 2. Todavía hay tiempo, no te preocupes para que lo veas, pero te lo comento para que sepas que eso existe ahí a profundidad. ¿Ok? Pero bueno, resto es la pregunta de Héctor. Entonces, ya no es tan necesario Héctor. ¿Por qué? Porque ahora el software tiene la opción de colocarte Pyre para elemento área y Pyre para elemento frame. O sea, la misma etiqueta de Pyre le puedo aplicar a un elemento frame. Entonces, como le aplico el mío Pyre a un elemento frame y el mío Pyre a un elemento área, se integra y automáticamente me junta la columna con la placa, a pesar de que son frame y área, y me genera un diagrama de interacción. ¿Es posible eso? Sí es posible eso. Sí se puede hacer eso. Solo que algunos quizás no saben cómo hacerlo y agarran a la columna y lo transforman en frame, perdón, en área, lo integran a la placa y así es mucho más rápido que te genere el diagrama de interacción a través de un solo Pyre. Pero sí se puede hacer un Pyre para área y un Pyre para frame. Y lo junto los elementos, columna, muro, columna, y automáticamente con el Season Designer me genera un diagrama de interacción para todo ese conjunto. Así no sea área todo, ¿no? Porque está frame, área y frame. Pero sí es posible hacer un diagrama de interacción y un mismo Pyre para un elemento frame y para un elemento área, ¿ok? Sí se puede hacer eso, por eso que ya no siento que sea necesario pasarlo a Shell. Perfecto, Oscar, ¿sí? ¿Cuál fue tu Oscar? Ya me olvidé. Ya de lo que de la tipo columna, ¿no? Perfecto. Inge, mi consulta dice, también iba, ya que de acuerdo a experiencias que tuve, recibí comentarios y estudiantes que mencionaban, pero eso lo respondí, ¿no? Pero pensaba que no le había respondido. Y respondí todas las preguntas, ¿no? O dejé a alguien en visto. Creo que sí, ¿no? Respondí a todos. Respondí a todos, muchachos. Por ahí, ¿no? Entonces, recuerda, muchachos, que siempre es importante que veas los videos. Recién estamos comenzando, así que todavía creo que tienes tiempo para que lo puedas ver, sobre todo aquellos que se acaban de integrar al curso. Porque ahí está mucho más explicado esta parte de acá digamos, de lo que son la plantilla, los materiales, las secciones para área, para frame primero y luego para área. En la siguiente clase ya voy a contar un poco más de lo que son para tipo área, de lo que es shell, membrana, eh, más que todo shell y membrana para el tema de placas, y también un poco de los ejes locales, ¿sí? Bien, muchachos, ¿tienen alguna consulta? ¿Quedó claro esto de acá que estamos hablando, muchachos? Porque tenían varias preguntas, y eso es bueno. Alguien acá creo que tenía una pregunta que me quería hacer que no era del módulo. No sé si estará por ahí o ya me la hizo ya. Quizás ya me la hizo, yo no me he dado cuenta. ¿Sí? ¿Queda claro, muchachos? Del ETAPS. ¿Qué pasa con el tema del ETAPS? Creo que el tema de la instalación. Mira, yo no soy instalador profesional, muchachos, ojo. Yo no soy Julio instalador profesional. Yo lo acabo de simplemente guiarme del video que están en las páginas que aparecen por ahí, ¿no? O sea, no sé, quizás yo ya tengo instalado. Alguien dijo líneas arriba. Eh, ¿Alguien tuvo problemas con la instalación, muchachos? Es lo que le entendí. Entendí que alguien no había podido instalarlo, creo que esa era su pregunta, creo, ¿no? Alguien creo que por ahí escribió, ¿no? Que no tenía creo que se le complicó la instalación y por eso creo que me quería hacer una pregunta, pero me imagino que todos ustedes, o sea, digamos, es a mi ingeniero, pero ¿cuál es tu problema? Ya lo sabes, ya, 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 perfecto, ya, dije, qué raro. Inge, ¿cuándo en caballería? A ver acá. Ya, está bien, perfecto. Era la contraseña, la contraseña. Estaba ahí mismo la contraseña, pues ahí mismo está en el archivo comprimido. Creo que en la página aparece su contraseña. Y dije, cuando en almeida confinada, ¿cómo se mueven los muros portantes? ¿Tiene algo que especial? Es lo mismo. Es lo mismo. Es la misma forma como mueves un muro de concreto armado. ¿En dónde cambia? ¿En dónde cambia? Es un material, nada más. Primero tienes. Recuerda que en el video yo también explico esto, muchachos. En el video que yo les hice, explico esto. Para acá lo voy a pasar, creo. Explico de acá. Esto ayuda mucho, sobre todo para aquellos que son nuevos.
Esta secuencia, muchachos, ayuda muchísimo para aquellos que son nuevos. Sí, muchísimo. ¿Por qué? Porque te doy una ruta de cómo ir, de cómo empezar en el mundo del modelamiento. Y acá lo cuento claramente, ¿no? Primero empieza por definir tus materiales, para luego definir tus secciones, para luego hacer el modelado y para luego asignar cargas. Entonces, si yo tengo una duda de cómo trabajar con los muros de mampostería, para modelar un muro, tengo que primero definir su sección. Para definir su sección, tengo que definir su material. Entonces, ¿cuál es el orden? Defino primero el material de mampostería. Luego, defino la sección de muro. Es igualito por un muro de concreto armado. Solamente que va a cambiar qué cosa, su material. Es decir, cuando yo defina un muro de... Si quiero definir un muro de mampostería, es como definir justamente un muro en Wall Session. No hay otra opción. Defines el muro, agregas un nuevo muro, le pones muro. ¿En dónde va a cambiar? Aquí, pues en el material. En vez de concreto, eliges albañería y ya está. Y le pones el espesor de 15 centímetros o 20 centímetros, no lo sé. Y ahí tienes tu muro de mampostería definida. ¿Cómo lo dibujo? Como dibujas una placa. O sea, no hay un cambio en esa parte, ¿ok? ¿Qué más? A ver, Dani. Ah, perfecto, Alex. Perdón, sí, Alex. Dani, dime. Ingeniero, una consulta. Vamos a ver el diseño, el diseño sísmico en direcciones y vamos a ver si la estructura requiere incorporar muros. No, Dani. Este curso, muchachos, eso también lo conté en la clase introductoria. Recuerden que este curso, muchachos, es de análisis. Es decir, lo que yo me encargo en este curso es todo el mundo del análisis sísmico. Cerrar un modelo completamente bien afinado a nivel de modelado, a nivel de comprobaciones de errores, de modelado, a nivel de normativa 030, para estar listo para pasar a diseñar cada uno de ellos. O sea, todo gira en torno a conocer el software, a interpretar sus resultados, a aplicar a hacer el modelado desde cero, a aplicar la nueva normativa, hacer el estático, el dinámico, el control de irregularidades y la verificación de las derivas. Ahí se cierra por completo la fase del análisis sísmico. Y con ese modelo ya afinado al 100%, se procede a hacer la etapa del diseño. Diseñar las vigas, las columnas, la losa, las placas, la cimentación, toda la parte sísmica, pero obviamente eso ya es otro bloque, otro mundo. O sea, no está metido en este curso. En este curso voy a tocar todo lo que es el mundo del modelamiento, del análisis sísmico, para, obviamente, para que entiendan que si no hacen un correcto modelamiento, que si no haces una correcta interpretación de resultados, que si no aplicas correctamente la norma 030, no puedes pasar a la etapa del diseño sísmico, ¿ok? Pero, el tema de los muros tiene que ver, no en el diseño, pero sí en la incorporación de muros para ganar rigidez en un lado, porque tiene que ver con las torsiones en planta y tiene que ver con el tema de las derivas. Eso sí se ve, Dani. O sea, la obtención del acero del muro, no. Pero la importancia de la ubicación de las columnas, de las placas, perdón, para evitar temas de torsión más adelante o para evitar una falta de rigidez y que produzca unas grandes derivas, sí. Eso sí se ve justamente en los últimos módulos. ¿Sí? Eso sí. Inge, Cristian, una consulta, pero edificaciones como una iglesia que cuentan con un mezanine que ocupa como un tercio de su área total y son luces muy grandes, ¿cómo considera ese mezanine? ¿Como rígido, semirrígido en su diafragma? Si el mezanine, recuerden eso, bueno, yo se me lo he comentado, ¿no? El concepto del diafragma parte siempre de los nudos, ¿no? Si los nudos están en el mismo plano, es un diafragma rígido. O sea, es un diafragma como se dice, ¿no? Es un diafragma. Ahora, que sea rígido o semirrígido, ya eso depende mucho de las, digamos, de la geometría en sí. Hay una relación muy típica para considerar un diafragma que si es rígido o semirrígido. Si la relación de sus lados es mayor a 1 en 4. Si la relación de sus lados es mayor a 1 en 4, ojo, 1 en 4 en área, en planta de ese mezanine, sí se podría pensar considerarlo como un diafragma flexible. Sí se podría ir por ese lado. Pero si es una relación menor a 1 en 4, se puede considerar como un diafragma rígido. Igual, si hay dudas de eso, lamentablemente la norma Christian no te da pautas de cómo considerar el diafragma. Si, qué hacer para considerarlo como rígido o como flexible. No hay pauta, o sea, no hay un capítulo ni en la 060 ni en la 030 de cómo hacer ese procedimiento.
Solo lo dicen en texto y ya. Si la duda es muy grande, porque quizás, bueno, profesor, pero no sé si rígido o flexible, yo lo puedo hacer basar, pero bueno. Hay otro tipo de normativa. Hay donde uno utiliza justamente normativa extranjera. Tienes el código 8 y tienes, si no me equivoco, el ACE. En los dos, bueno, tienes, bueno, usarías más que todo el ACE, ¿no? En el ACE vas a encontrar justamente algunas ecuaciones que te van a permitir a ti calcular que tienes que hacer para poder identificar si esa losa es rígido o flexible o semirrígido, como se conoce, ¿no? Y así poder modelarlo tal y como es, ¿no? Pero es lo que te puedo contar porque sinceramente pues eh, no dice más la normativa. La relación 1 en 4 te puede ayudar inicialmente. Si es mayor a 1 en 4, entonces modelo como semirrígido. Y si es menor a 1 en 4, manténlo en un diafragma rígido. Pero si aún así no te causa la seguridad, ya sería irte por el lado más fino, que es obviamente los cálculos para verificar si es rígido o flexible, ¿no? Isaac, en el diseño de sistemas mixtos, aporticado en un sentido y albañilería en el otro sentido, que comparten una columna que aceros se consideran en la del modelo del pórtico o se suman los aceros longitudinales. Por favor, ¿cómo? ¿Qué acero se considera la del modelo del pórtico o se suma los aceros longitudinales? Por favor, su opinión. A ver, déjame entender bien. ¿Quieres sumar los aceros? Eh, a ver, no sé si estoy que pienso mal lo que me estás comentando. A ver, voy a tratar de interpretar tu pregunta, Isaac. En un sistema mixto, tú tienes pórticos en el lado más corto y muros en el lado más largo. Esas columnas de los pórticos son columnas de concreto armado, que no es lo mismo a las columnas de confinamiento de un muro de mampostería. Solo que en ese caso, esa columna también confina el muro. O sea, esa columna cumple una doble función. Si me deja entender. Cumple la función de pórtico por un lado y cumple la función de ¿dónde es? ¿Quién fue la pregunta? Ya. Y cumple la función de confinamiento. Cumple justamente esa doble función. Entonces, si yo quiero, no es que sume, sino voy por el lado más crítico. El que es más exigente es el de pórticos. La tengo que diseñar como una columna de pórticos. Y ese es el acero que va justamente definitivo en mi columna. Porque el diseño del acero longitudinal de una columna de confinamiento es mínimo, o sea, es mínimo en comparación al de una columna de concreto armado. O sea, no hay comparación entre uno y el otro. Una columna de pórtico es más exigente. Tengo que hacer el diagrama de interacción. En una columna de confinamiento del muro de mampostería no se le aplica el diagrama de interacción. ¿No? Se diseña con la S070, ecuaciones básicas y se acabó. Es un diseño típico, o sea, es un diseño básico. En cambio, el del pórtico es diferente. Diagrama de interacción para sacar el acero longitudinal, los estrios para el tema de corte por capacidad. O sea, es mucho más exigente. Entonces, si tienes esa duda, tienes que irte por el diseño en la cual exija más a la columna. En este caso, el de pórticos. Y ese resultado ya se utiliza para el lado de pórticos y para el lado de la mampostería. ¿Sí? Creo que sería como mencionó, listo, Isaac. Creo que sería como mencionó que si cumple los esfuerzos para el lado de la sección de la exactamente, ¿no? Inge, en el peso específico de la bañería está considerado los acabados. Si bien es cierto, se modela solo con espesor efectivo. No. O sea, tú lo modelas solamente el muro sin acabados. O sea, el modelamiento del muro digamos, de mampostería, es considerando el espesor sin acabado. O sea, el espesor, no sé si decir bruto, ¿no? El tal como está. Porque el acabado no es un tema estructural, o sea, es un tema solamente de, ya, por decir así, no estructural, o sea, no te suma rigidez. Puede sumarte peso, pero obviamente es mínimo, o sea, no es algo tampoco tan considerable, pero no se modela, o sea, no se modela el tema de los acabados. El peso específico no lo considera, tú tienes el peso específico solamente del muro tal y como está, del muro a lo natural como se dice, ¿no? Del muro a lo natural, de eso. Los acabados no es estructural, no te aumenta la rigidez tampoco, peso, no, o sea, si hay un incremento, pero obviamente pues en comparación al peso global,
es mínimo, ¿no? O sea, no es algo que pueda, digamos, que si no le considero el acabado, pues obviamente pues, hace que no me cumplan las derivas, ¿no? Entonces, mejor lo considero y con eso reduzco mi deriva. O sea, no, no, no va tampoco por ese lado, ¿sí? Entonces, el segundo paso sería ya el diseño, exactamente. Eso lo editaré, claro que sí, justamente la idea es terminar este modelo que tengo acá y este modelo de 20 niveles, con esto lo voy a utilizar para los futuros cursos porque con eso lo voy a arrastrar todo lo que es diseño de vigas, columnas, losa, placas, así hasta sacarle el jugo más a ese modelo porque obviamente va a ser con la norma peruana, ¿no? Con la actualizada, ¿no? Que la de 2026 y con eso ya se presta obviamente para muchas cosas obviamente en un futuro, por decirlo así, ¿no? En un futuro, ¿ok? ¿Sí, muchachos? ¿Quedó claro, chicos? Se dan cuenta que son sesiones para aumentar, ampliar cosas, responder consultas y creo que se puede aprovechar bastante justamente estas sesiones que obviamente tienen que también venir con el tema de los videos. Yo les invito a que vean, bueno, el capítulo 1 yo supongo que ya lo van a acabar esta semana, pero cuando entren al capítulo número 2 sinceramente, préstenle mucha atención porque hay bastantes cosas en el capítulo número 2 que tienen que tenerlo bien claro para la interpretación de los resultados, ¿ok? El diseño tengo entendido que viene después de terminar todo lo exactamente. Y termina de dictarse en diciembre, me parece. No, estos son 4 módulos. Estamos acabando en, a ver, agosto, inicio, segundos, en octubre, en fines de octubre. Estoy acabando esto de acá, de los 4 módulos. En fines de octubre acabo. No acabo en diciembre, ya, muchachos, ¿eh? No Alex, no acabo en diciembre, acabo a fines de octubre. Son 4 módulos. No son 6 módulos, ¿eh? Son 4, muchachos. Yo con ustedes me estoy despidiendo fines de octubre. No, no, claro, fin de octubre. No, fin de diciembre, ya eso sería pues, 6 meses, muchachos. Eh, Podríamos ver el análisis en losas nervadas. ¿El análisis o el diseño, Cristian? ¿El análisis o el diseño? Ambos. Cristian, estás con suerte. Acá está. Acá puse justamente. ¿Dónde está? Losas. Ejemplo de diseño de losas. Eh, Creo que acá la puse, creo. En esos tres está. Está acá, en el 2.5, 2.6 y 2.7. Hago justamente el diseño de losas aligeradas y macizas con MatCat Prime. ¿Ok? Hago lo que es su modelamiento básico, sus ejes locales y su diseño. Acá está estudio de los ejes locales en elementos área, losas y muros. Estudio de los ejes locales en área. Ejemplo de diseño, creo que hago el diseño de losa maciza y aligerada. Y acá hago también el tema, acá hago el tema de maciza en el 2.5 y en el 2.6 toco el tema de losas aligeradas, con Ravelry Deck para su modelamiento y su aplicación en su diseño, en el 2.6. Está considerado en ese capítulo, Cristian, ¿sí? Tanto el modelamiento de las aligeradas como su diseño, con hojas de Markup Prime, si no me equivoco, ¿no? Y con una herramienta que llamo justamente Session Code. Inge, el peso específico de la avería está considerado con todo su acabado con todo su acabado. eh, el peso de la mampostería es más o menos 1800 kilogramos por metro cúbico, si no me equivoco. Bueno, también depende mucho bueno, es un número promedio por decir así, ¿no? 1800 kilogramos por metro cúbico. Está considerando el peso de los acabados. Yo tengo entendido hasta, a ver. Pero miren, que esté considerado, que no esté considerado. Sinceramente, es que mira, si no está considerado, ya, imaginemos que no esté considerado. Por un momento, imaginemos que no esté considerado. Si no está considerado, eh, no hay o sea, no se vayan por el lado de que si no está considerado, entonces ese acabado me va a producir un daño o digamos algo negativo a mi muro. Recuerda que el muro de mampostería, la falla, que digamos los elementos que previenen la falla del muro, que es acortante, son justamente sus elementos de marco, que son las columnas de confinamiento y la viga de confinamiento. La viga solera y la columna de confinamiento. Esa columna, ese marquito
es el que le ayuda justamente a que el muro, cuando falla por cortante, no se desplome fuera de su plano. Lo que se va a caer, pero sí o sí, lo que se pueda rajar, primero va a ser el acabado. Hay un desprendimiento del acabado, puede ser que sí, se va a ir justamente deteriorando porque no es un elemento estructural. No es estructural. Entonces, si no está considerado, sinceramente, o sea, no le veo la preocupación a que, si no está en su peso específico, entonces le sumo. O sea, digamos, le agrego un peso, o sea, es tan mínimo que sinceramente pues no siento que en comparación al peso global de todos los elementos que son más importantes, lo voy a afectar. O sea, por eso que me llama la atención que se vayan tanto por ese lado. Pero si tienen esa duda, yo, mira, hasta donde yo sé, no se considera, ¿no? Pero a veces cuando yo también dudo mucho, porque yo también a veces dudo de algunas cosas, normal, ¿no? Vamos a pedirnos de nuestro amigo Copilot. Yo lo tengo como cabecera. Porque esta duda también a veces es importante tenerlas en cuenta. Voy a copiar tu pregunta, ¿ya? Para no estar justamente acá. Es una pregunta que voy a poner en la norma. En norma, bueno, debe estar en la norma. Debería ser a 0,70. Debería ser a 0,70. Esa debería ser. Eh, a ver. Vamos a hacer acá. Acá sí dice. Sí, sí. Ese es el valor que yo más que todo le he visto. 1,80 o 1200 kilogramos por metro cúbico. Ya está. Si está considerado, entonces si está considerado, obviamente cuando tú sacas todo el metrado ya lo considera, pero no lo modelas, o sea, no le pones el espesor como tal. Creo que por ahí viene la pregunta, ¿no? Si ponía el espesor de 15, o sea, el espesor considerando el acabado o no considerando el acabado, ¿no? En el tema de modelamiento, pues no se le considera, ¿no? Obviamente ese espesor del acabado, ¿no? Solamente el espesor de lo que es la parte estructural. En el tema del peso específico, eso 1200 obviamente ya lo considera, pero sinceramente pues debe ser algo mínimo. La verdad que no siento que genere un tipo de falla o algo grande, ¿no? En el tema del comportamiento propio de lo que es la mampostería. Es su marco, el marco de las columnas y vigas soleras, eso sí es súper importante. Eso es lo que le da justamente su resistencia y tanto dentro del plano como fuera del plano de ese muro de lo que es mampostería, ¿ok? Listo, muchachos, ¿sí? Bien, chicos, ¿más preguntas? ¿O quedó claro toda esta secuencia que hemos ido avanzando el día de hoy, muchachos? Me van comentando, por favor. Han sido varias preguntas. Sí, la próxima será el viernes. Claro que sí. Nos encontramos el viernes, muchachos. Nos encontramos el viernes. ¿Sí? ¿O no quieren ver el viernes? Yo imagino que sí, ¿no? Sí, el viernes yo, bueno, el viernes de preferencia ya tener terminado todo el capítulo uno, que son 4 videos, y al menos el viernes, el viernes, al menos lo que están ya, lo que han empezado conmigo desde el viernes pasado, el día viernes, si es que está si es que está dentro de sus posibilidades, al menos ver el 2.0 y el 2.1, estos dos que están acá. Al menos el 2. Si es que puedes, hasta el 2.3, si es que puedes. Pero si no, 2.0 y 2.1 sí es fundamental, porque voy a hablar mucho acerca de eso, del 2.0 y del 2.1, ¿sí? Eso sí se las pedíamos ya para que al menos entiendan lo que le voy a contar del capítulo 2.0 y 2.1. El uno obviamente ya, pues, ¿no? Sería lo ideal que ya lo tenga terminado, ¿no? Y la plantilla, pues ni hablar, ¿no? Sobre todo los que son nuevos, la plantilla, por favor, no olvidarse de tenerla preparada, porque obviamente es así, se va a arrastrar y luego no quiero que se atrasen, porque obviamente, pues, más adelante, muchachos, la plantilla siempre es importante hasta la última sesión de este curso, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, si no tienen más preguntas, muchachos, me despido de ustedes. Gracias por su asistencia, gracias por sus preguntas.
Espero haberles ayudado, espero haberlos aclarado cosas. Han habido preguntas tanto del tema, del módulo, de otros módulos, pero siempre adentro de lo que estamos haciendo, que es justamente lo fundamental, que para mantener el orden y la secuencia de todo lo que estamos trabajando. ¿Sí? Recuerden los nuevos muchachos, que son 5 o 6 que han entrado a partir del viernes hasta el día de hoy, tienen que ver ustedes muchachos, súper importante, el capítulo 1. 1.0, 1.1, 1.2, porque obviamente tienen que aprender a crear las plantillas, definir materiales, definir secciones, ¿sí? Creo que los videos están bien explicados. Si tienen dudas, igual siempre el grupo está para que se respondan. Si tienen alguna profe, en esta parte del video, en el minuto, no sé, 1 hora con 23 minutos, no entendí bien esto. Normal, lo escriben al grupo y se responde, ¿no? Se responde, lo puedo hacer yo, o quizás algunos de ustedes que estén un poco más avanzados también lo pueden responder con toda confianza, ¿sí? Gracias, sí, oportunidad en responder temas. Sí, yo muchachos, yo de verdad, yo siempre estoy al, digamos, o sea, no me hago ni un problema. Mientras siempre se mantenga el orden y el respeto entre todos, todos vamos a llevarnos de manera coherente, ¿sí? Recuerden, las reglas ya están establecidas para que se respeten, y recuerden que siempre lo voy a comentar, a partir del módulo número 2 las reglas van a cambiar. Creo que ya lo conté también en el primer video. Si no has visto el primer video, te invito a que lo veas, pero igual, faltando ya poco para llegar al módulo número 2, voy a volver a repetir las nuevas reglas para los nuevos módulos que van a aparecer, ¿sí? Alisten sus DNIs, muchachos, o su, bueno, o su SIP, ¿no? Como lo quieran ver, ¿no? Pero bueno, ya muchachos, eso ya lo tocaré obviamente con más calma a partir de las últimas fechas de ya prácticamente entrando, o la última semana, ¿no? Para entrar justamente al capítulo, bueno, al módulo número 2, ¿sí? Listo, muchachos. Ha sido un gusto con ustedes, cuídense bastante y nos vemos el día viernes, sí, viernes 8 en punto. Volvemos a tocar nuevos temas, responder consultas y así, muchachos, la dinámica hasta obviamente culminar este primer módulo que es grabado, y a partir de ese nuevo módulo ya entramos 100% en vivo, y ahí sí me concentro en el modelamiento, a que aprendas desde cero en base al capítulo 1 y capítulo 2 para ir avanzando con nuestro modelo, que servirá obviamente para nuestros respectivos análisis sísmicos más adelante. ¿Sí? Listo, muchachos, descansen, cenen y nos vemos el día viernes de esta semana. Chao, chao, muchachos. Buenas noches.